reencarnado como un superdragón kryptoniano en el MQ capítulo 141. Tras entrar en la sala de recepción, el coleccionista pareció sentir la ventaja de su hogar al instante. Observó a Luke con una mirada desbordante, luego se concentró en el guantelete del infinito que llevaba en la mano derecha y dijo con una suave sonrisa: en miles de millones de años, nunca he conocido una vida tan única como la tuya. Eres diferente de todos los dioses que conozco. Tu santidad no es innata. Al escuchar las palabras del coleccionista, el rostro de Luke no mostró ningún color extraño y dijo sin expresión: coleccionista, mi pasado parece no tener nada que ver contigo. Claro. Simplemente no esperaba que después de Odín, hubiera alguien dispuesto a recolectar estas gemas del infinito. El coleccionista sonrió levemente, luego apartó la mirada y desvió el tema hacia las gemas del infinito en la mano de Luke. Aunque sabía que cada gema del infinito contenía poder infinito, no tenía ni idea de qué sucedería cuando se reunieran las 6 gemas. Porque, hasta donde él sabía, nadie había logrado reunir las 6 piedras. Cada piedra representa un destino del universo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, nadie puede considerarse verdaderamente destinado a serlo. No creo que haya mucha gente en este universo que pueda resistirse al poder de las gemas del infinito, dijo Luke con indiferencia. Entonces, Dios recién nacido, ¿por qué has venido a mi tierra de la nada? No tengo las gemas del infinito que necesitas. Al ver esto, el coleccionista le preguntó directamente a Luke por qué había venido. No, quizá no. He oído que ofrecen una recompensa por el orbe del espíritu cósmico en el universo. Quien pueda llevárselo recibirá una gran recompensa. Al oír a Luke decir esto, el coleccionista supo de inmediato que Luke conocía el secreto del orbe del espíritu cósmico. Para encontrar la gema de poder, desenterró todas las pistas dejadas por la civilización dominante original a lo largo de los años. Tras integrarla, finalmente dedujo su posible ubicación. Y a través de la exploración de innumerables mercenarios y saqueadores espaciales, ha llegado al objetivo final. Sin embargo, como empresario, también estaba obsesionado con el coleccionismo. Le era imposible dárselo todo a Luke solo por una palabra. Ese no era su carácter. Como dijiste, estoy buscando el paradero del orbe del espíritu cósmico, y casi lo he determinado, pero ¿qué vas a usar a cambio? Una mirada codiciosa se dibujó en el rostro del coleccionista. Tenía 2 cosas en mente. La primera, por supuesto, fueron las piedras infinitas en manos de Luke. Sin embargo, también entendía que Luke mismo las estaba recolectando, así que le era imposible conseguirlas. Solo quedaba el mismísimo Shenwu, una especie única capaz de desafiar la voluntad del cielo y convertirse en un dios. Por lo tanto, era de gran valor para la colección. Quería obtener la información genética de Luke para hacer una réplica y coleccionarla. Luke vio la codicia manifiesta en sus ojos y se burló en su corazón. No tengo nada que intercambiar, ¿qué tal si intercambio tu vida? Preguntó Luke con picardía. Al instante, la expresión del coleccionista cambió, al igual que la de la criada Katana que estaba detrás de él. La expresión de Jin también cambió de repente. Parecía no haber reaccionado aún a la repentina arrogancia de su maestra. Pero antes de que pudiera preguntar, el cobrador se enfadó. ¿Qué quieres decir con eso? Esta es la tierra de la nada. El coleccionista lo dijo con voz fría, emanando de él un aura aterradora. Aunque no era bueno peleando, era una criatura antigua que había sobrevivido durante mucho tiempo, y el poder que poseía no era mucho menor que el de los dioses cósmicos ordinarios. Además, su mayor as en la manga era la maldición de la inmortalidad de la diosa de la muerte. Sin embargo, aunque fuera inmortal, no significaba que no le importara cuando alguien lo amenazara de muerte. En un instante, la criada Katana se asustó tanto que cayó al suelo con la mirada vacía, y las criaturas vivientes de los contenedores circundantes temblaron de miedo ante ese impulso. Todo el vacío estaba envuelto en una presión invisible. Quienes tenían experiencia sabían que era la ira del coleccionista. Esta vez sí que habrá algo interesante que ver. ¿Alguien recuerda la última vez que el maestro coleccionista se enojó y qué le pasó al pobre hombre? Deben ser esos 2 tipos de hace un momento. Pensé que eran invitados distinguidos. De repente, la tierra de la nada volvió a cobrar vida. Jin, ten cuidado. Esta es la primera lección que te voy a enseñar en este entrenamiento. Los débiles no están calificados para exigir. Al principio, Luke quería intercambiar la vida futura del coleccionista por el paradero del orbe del espíritu cósmico. Después de todo, según la trayectoria histórica original, sería asesinado por Thanos, quien vino en busca de la gema de la realidad. Ahora Luke ha cambiado la historia, lo que equivalía a salvarle la vida invisiblemente. Sin embargo, como quería luchar contra Luke con fuerza, Luke solo podía ayudarlo. No había necesidad de usar demasiado sus habilidades originales. Luke levantó lentamente su mano derecha y activó la energía de la gema espacial. Con un destello de luz azul, el espacio alrededor del coleccionista se condensó al instante. Sin embargo, el coleccionista era un hombre de cierta fuerza.
Empezó a atacar con fuerza el confinamiento espacial con su propio poder, haciendo temblar el espacio circundante. Desafortunadamente, Luke solo ejerció un poco más de fuerza, y por mucho que lo intentó, fue en vano. Después de un período de operación inútil, el coleccionista finalmente pareció darse por vencido. Maestro, ¿por qué de repente, en ese momento, Jin finalmente comenzó a hacer preguntas con una mirada perpleja? Jin, recuerda, la primera ley del universo es que el poder lo determina todo. Cuando tienes el poder de anular las reglas, puedes reconocerlas, pero no puedes estar sujeto a ellas. Luke sabía que el futuro de Jin estaría principalmente en la Tierra, y con su personalidad, sin duda se convertiría en una superheroína. Sin embargo, innumerables superhéroes han usado ejemplos para confirmar una verdad. Por muy bien que lo hagas, nunca podrás satisfacer a todos. Especialmente a algunos que sabían aprovecharse de la opinión pública para ejercer presión. Al tratar con este tipo de personas, algunos héroes que se aferran a lo esencial solo pueden contener su ira. En opinión de Luke, para lidiar con ellos, bastaba con volcar la mesa. Aunque el coleccionista no estaba en esta situación, Luke no tenía nada y solo quería algo gratis. Además, no robó directamente a la gente sus riquezas ni los mató como lo hizo Thanos, lo cual ya era una muestra de misericordia. Capítulo 142. Maestra, es así. A Jin le costó comprender lo que decía Luke por un momento. En su comprensión anterior, los conceptos educativos que recibió le decían que debía acatar la ley y las normas para que la sociedad fuera armoniosa. Pero ahora Luke quiere que no esté completamente sujeta a las reglas. Jin, si fueras una persona común y corriente sin ningún poder, esas reglas podrían protegerte hasta cierto punto, pero no eres una persona común y corriente. Tienes un poder que anula las reglas, así que tienes el poder de rechazarlas. Si alguien quiere usar la opinión pública para obligarte a hacer algo que no te gusta en el futuro, puedes simplemente deshacerte del que causó el problema. Luke se aferró a la idea de volcar la mesa directamente y comenzó a engañar a Jin. Tras escuchar las palabras de Luke, Jin asintió pensativa, como si hubiera comprendido. Al ver esto, Luke volvió su atención al coleccionista que había encarcelado. Ahora, ¿estoy cualificado para averiguar dónde está el orbe del espíritu cósmico? Al ver que el coleccionista había cedido, Luke chasqueó los dedos ligeramente y el espacio que lo ataba se desintegró al instante. El coleccionista liberado no solo no sintió el más mínimo miedo, sino que miró la mano derecha de Luke, que portaba el guantelete del infinito, con mayor interés. Es tan hermoso y deslumbrante. El coleccionista observaba fascinado las dos piedras, una azul y otra verde, con las manos entrelazadas y retorcidas, y hablaba con un tono pervertido. Parecía que no tomó en absoluto en serio lo que dijo Luke. Al ver que este coleccionista inusual seguía negándose a cambiar sus malos hábitos, los ojos de Luke se enrojecieron. 2 rayos Omega pasaron junto a sus ojos, penetraron el contenedor y alcanzaron la colección que contenía. Un elfo oscuro. Los rayos destructivos vaporizaron al elfo oscuro al instante, sin siquiera tener tiempo de gritar, sin dejar rastro. Al coleccionista se le erizaron los pelos en ese instante. En ese instante, sintió realmente la presencia de la muerte. Habían pasado tantos años que había olvidado cuánto tiempo hacía que no sentía la muerte tan cerca. Solo entonces comprendió que la confianza de Luke no provenía de las 2 piedras infinitas en sus manos, sino del poder que poseía. Originalmente, creía que el arma más poderosa de Luke era el poder de las gemas del infinito, así que no le tenía demasiado miedo. Lo peor que podía pasar era que simplemente perdiera el tiempo con Luke. En fin, mientras el contrato existiera, la muerte no lo mataría realmente, solo le costaría un poco de esfuerzo. Pero ahora ya no estaba seguro. La naturaleza del poder que Luke usaba no era peor que la muerte misma, lo que significaba que los 2 rayos tenían todas las posibilidades de matarlo. Aunque inicialmente creía que la inmortalidad era una maldición, ahora, tras encontrar la alegría de coleccionar, desea vivir para siempre, preferiblemente hasta que el universo colapse y se reinicie de forma natural, para poder obtener la colección más preciada del universo. Por lo tanto, la muerte que una vez anhelaba había sido arrojada desde hace tiempo a un rincón. Ganaste, dijo el coleccionista con cierta reticencia. En ese momento, la criada Katana, detrás de él, empezó a dudar si pedirle ayuda a Luke. Después de todo, a juzgar por la situación actual, parecía que este dios no era mucho mejor que el coleccionista. El destino del elfo oscuro al que una vez cuidó le provocó un escalofrío. Katana, ¿qué haces ahí parada? Justo cuando la criada se distrajo, se oyó la voz impaciente del coleccionista. Sí, maestro coleccionista. Katana respondió apresuradamente, luego caminó rápidamente hacia el coleccionista y lo ayudó a manipular una extraña máquina. Al segundo siguiente, la máquina se encendió de repente, apareció una pantalla de luz y aparecieron escenas frente a Luke y Jin. Creo que ya sabes que la gema del poder se guarda en el orbe del espíritu cósmico. Esta gema es la más destructiva de las 6 gemas del infinito.
Su poderosa fuerza le ha permitido cambiar de dueño innumerables veces, pero el poder de la gema del poder significa que solo puede ser controlada por seres con un poder extraordinario, como tú. Sin embargo, siempre hay astutos que crean portadores que pueden transportar la energía de la piedra bruta basándose en sus características, como el guante que llevas en la mano. En la antigüedad, un destructor de los dioses celestiales cósmicos incrustó la piedra de poder en su arma, la cual podía destruir un planeta con vida de un solo golpe. Mientras hablaba, Collector abrió una cortina de luz y vio una enorme figura con armadura que golpeaba el suelo con el cetro que sostenía en la mano. La piedra de poder emitió una luz deslumbrante y una energía púrpura se derramó al instante. Innumerables seres gritaron desesperados y presenciaron la llegada del fin del mundo. El planeta entero se derrumbó en un instante. Al ver semejante escena, la expresión de Jin se tornó solemne. Destruir un planeta de voluntad era algo que jamás se había atrevido a imaginar. Se puso en la posición de ser destruida, preguntándose en su corazón si tenía la capacidad de prevenir tal desastre. Finalmente, bajó la cabeza con frustración. Aunque Luke ya lo sabía, la visión de este castigo divino podría permitirle a Jin ver cómo otros seres poderosos del universo tratan a los planetas con vida. Tras la desaparición de los celestiales, la gema del poder cayó accidentalmente en manos de un grupo de personas llamadas controladores. Estos eran capaces de transportar y manipular energía juntos, e intentaron alcanzar el control total dispersando la energía de la gema. Sin embargo, finalmente fueron destruidos por la reacción del poder de la gema. Después de eso, la gema de poder nunca volvió a aparecer. Sin embargo, tras recopilar e integrar toda la información de la organización controladora e investigar durante más de 10 años, he confirmado que el orbe del espíritu cósmico que contiene la gema de poder está escondido en algún lugar del planeta Morak. Mientras hablaba, el coleccionista publicó un videoclip que reflejaba con precisión la situación actual del planeta Morak. Todo el planeta parecía inerte. Necesito un mapa estelar que me guíe hasta el planeta Morak. Sin más preámbulos, Luke habló directamente. El mapa estelar se preparó hace mucho tiempo, y también puedo proporcionarte un vehículo volador. Por alguna razón, Luke sintió que algo andaba mal al ver al coleccionista entusiasmarse de repente, pero no se lo tomó demasiado en serio y simplemente pensó que los rayos Omega lo habían asustado. No hace falta. ¿Has olvidado que usé la piedra espacial para aprisionarte hace un momento? ¿Quieres que me vaya rápido, verdad? Entonces te concederé tu deseo, pero nos volveremos a ver. Luke tomó el mapa estelar que le entregó la criada, miró al coleccionista con una sonrisa y dijo. Esa mirada le heló el corazón al coleccionista. Tras abrir el mapa estelar, los detalles de toda la galaxia aparecieron en su mente, y entonces comenzó a buscar la ubicación del planeta Morak, encontrándola en un instante. Vamos, Jin. Cuando Luke terminó de hablar, apareció un portal espacial que los cubrió a ambos al instante. Capítulo 143. Tras confirmar que Luke finalmente se había marchado, el rostro del coleccionista se llenó de furia y el resentimiento se reflejó en sus ojos. En su memoria, nunca se había sentido tan humillado como hoy, amenazado y burlado como un niño por un dios más joven. Era un anciano del Consejo de Ancianos del Universo y un famoso coleccionista. Sin embargo, considerando el aterrador poder que poseía Luke, además de las 2 gemas del infinito en su mano, el coleccionista no tenía intención de enfrentarse a él. Los únicos miembros del Consejo de Ancianos del Universo conocidos por sus habilidades de combate eran los aniquiladores y los ejecutores, pero el coleccionista no creía que pudieran derrotarlo. Justo cuando estaba perdido, una figura púrpura con una armadura dorada apareció de repente en su mente, y luego una sonrisa siniestra apareció en la esquina de su boca. Deja que Thanos, el titán oscuro favorecido por la muerte, juegue contigo. El coleccionista pensó entonces en la persona, es decir, el gobernante del cuadrante oscuro, el último titán eterno, el emperador oscuro Thanos. Como el mayor centro de intercambio de inteligencia del universo, el vacío descubrió fácilmente que Thanos recopilaba información secreta sobre las gemas del infinito. Así que adivinó fácilmente que Thanos se embarcaría en la búsqueda de las gemas del infinito. Ahora alguien ha encontrado 2 gemas y estaba a punto de obtener la tercera. Cree que esto inquietará al titán. Sin embargo, no esperaba que Thanos derrotara a Luke. Lo que realmente quería era usar la derrota o la casi muerte de Thanos para atraer la atención de la verdadera muerte. De esta manera, aunque no pudiera matar a Luke para desahogar su ira, sí podría hacerle sufrir las consecuencias. Así que el coleccionista contactó rápidamente con Thanos. Maestro, el coleccionista del vacío quiere hacer un negocio con usted. Está relacionado con las piedras infinitas. Según él, un hombre de la Tierra obtuvo 2 piedras y ahora busca la tercera. En ese momento, en el cuadrante oscuro, Thanos estaba sentado en su trono con una espada majestuosa. Frente a él, además de los 4 generales de la Orden Negra, había 2 jóvenes guerreras, una azul y otra verde. Las 2 hermanas eran Gamora y Nebula, ambas hijas adoptivas de Thanos.
Sin embargo, comparada con la talentosísima Gamora, Nebula era inferior en todos los aspectos, y el propósito de su existencia era estimular a Gamora. Porque cada vez que su misión salía mal, Thanos ordenaba que le extrajeran algunos de sus órganos y los reemplazaran con máquinas para mantener a Gamora alerta en todo momento. En opinión de Nebula, esta era la preferencia de Thanos por Gamora. De lo contrario, siendo ambas hijas adoptivas, ¿por qué era ella la única que sufría tal castigo cuando su misión salía mal? Por lo tanto, durante mucho tiempo, Nebula ha sentido celos y resentimiento hacia Gamora, queriendo competir con ella en todo y así obtener el reconocimiento de Thanos. En cambio, Gamora siente compasión por Nebula. Se considera su hermana y siempre intenta cuidarla por todos los medios. No sabía que esto era lo que Thanos quería ver. Adoptó a Nebula para crear un vínculo con Gamora. En ese momento, Thanos realmente quería entrenar a Gamora como su heredera al trono. Ebony Maw, dame el comunicador. Al enterarse de la noticia, Thanos decidió hablar con el coleccionista en persona. Coleccionista, dime todo lo que sabes. Tras tomar el comunicador cuántico, Thanos le habló al coleccionista al otro lado de la línea en un tono inequívoco. Al oír esto, el coleccionista sintió nuevamente una oleada de ira en su corazón, pero la reprimió con fuerza porque sabía que ese no era el momento para enojarse. Thanos, la gema del espacio y la gema del tiempo han caído en manos de ese tipo. Ahora ha descubierto por mí el paradero de la gema del poder. Está en el planeta Morak. Con su fuerza, debería poder encontrarla rápidamente. El coleccionista lo contó todo sin ocultar nada, salvo que Luke lo estaba manipulando. Las gemas del infinito, no me interesan esas cosas. Thanos lo negó rotundamente. Creía que todo lo que hacía debía mantenerse en secreto. No entendía cómo el coleccionista conocía sus intenciones. Como el oscuro emperador del universo, no se dejaría llevar por las narices. ¿En serio? Entonces quizás me equivoqué de persona. Como un antiguo ser con incontables años de vida, el coleccionista ya estaba acostumbrado a los pensamientos de gente como Thanos y sabía que la otra parte era solo una hipócrita. Espada de la muerte, próxima medianoche, supergigante, enano negro, invoquen a todos los cultos oscuros de inmediato, síganme para conquistar Morak y apoderarse de las gemas del infinito. Ebony Maw, tomarás la decisión final sobre todos los asuntos del cuadrante oscuro mientras estoy ausente. Tras aplastar el comunicador con una mano, Thanos ordenó a sus 4 generales que fueran a la guerra con semblante severo. Sí, mi señor. Las 4 personas sujetaron firmemente sus armas y, con espíritu de lucha en sus rostros, salieron a reunir las legiones y prepararse para la batalla. Padre, yo también quiero ir. En ese momento, Gamora y Nebula se levantaron al unísono y pidieron la orden. No, tienen otras cosas que hacer. Cada uno lidera una vanguardia para bombardear el vacío y convertirlo en polvo cósmico. No quiero volver a oír la voz del coleccionista. Con una intención asesina en el rostro, Thanos dio órdenes a sus 2 hijas. Sí, padre. Tras recibir sus respectivas tareas, ambos se retiraron. En ese momento, Thanos sacó la espada del tirano, una espada de 2 filos que lo había acompañado en incontables batallas. Soy el destino del universo. Soy el único que controla las gemas del infinito. Haré pedazos a todos los enemigos que se interpongan en mi camino. Thanos aferró su espada con fuerza, miró el vasto universo frente a él y dijo en secreto. En ese momento, Luke no sabía que el líder de la Comisión Universal de Planificación Familiar ya había partido hacia el planeta Moraje con su culto oscuro. Maestro, ¿por qué este planeta se volvió así? Aunque Jane había visto la desolación de este planeta en las imágenes que le mostró el coleccionista, fue una sensación diferente verlo en persona ahora. La energía central de este planeta está casi agotada. Quizás se extinga por completo dentro de poco. Luke pudo ver que el planeta no estaba decayendo de forma normal, sino que se debía a interferencias externas. ¿Será la Tierra así en el futuro? Jin no pudo evitar preocuparse. No, nadie permitirá que esto suceda. Para el universo Marvel, la Tierra ocupa un lugar central. Si la Tierra fue destruida, significa que entrará en una fase de reinicio. Jin se sintió aliviada al escuchar las palabras afirmativas de Luke. Maestro, este planeta es tan grande, ¿por dónde deberíamos empezar a buscar? En ese momento, al contemplar este vasto e inmenso planeta, Jin no sabía cómo encontrar una piedra del tamaño de un nudillo. Capítulo 144. Fue realmente muy difícil encontrar una piedra en un planeta cuyas fluctuaciones energéticas estaban ocultas. Sin embargo, Luke aún tenía una idea del lugar donde se guardaba la piedra de poder. Estaba en una ruina. Aunque la energía de la piedra estaba oculta, las ruinas donde se guardaba aún conservan energía residual que la protege. Luke extendió la mano, y de repente, una enorme sombra que alcanzaba el cielo y la tierra se elevó en el universo que rodeaba el planeta Morak. La sombra también extendió la mano y agarró directamente el planeta entero. De repente, la incontable información sobre este planeta inundó la mente de Luke. Los rastros de la civilización pasada seguían desfilando en su mente como diapositivas.
Luke vio con sus propios ojos a un grupo de personas sellando una pequeña esfera plateada en el lugar más sagrado del planeta, el templo de Morak. Jin observaba la escena junto a Luke y no pudo evitar quedar atónita. Quienes lo sabían comprendían que Luke buscaba algo, mientras que quienes no, pensaban que probablemente iba a destruir el planeta. Lo encontré, vamos, Jin. Luke no tardó mucho en encontrar las únicas ruinas arquitectónicas que aún presentaban fluctuaciones de energía. Maestro, haces demasiado ruido. Tras oír a Luke decir que había encontrado el lugar exacto donde se guardaba la piedra de poder, Jin no pudo evitar quejarse. Este es el método más simple y efectivo. Luke no creía que hubiera nada malo en sus métodos. Aterrizó en un vestigio de civilización con su cítara, y los edificios que quedaban a su alrededor aún mostraban algo de la antigua prosperidad del lugar. Aún quedaban muchos restos del pueblo Morag en las ruinas, que aún no se han desintegrado por completo. Todo a su alrededor indicaba que un desastre había azotado el lugar. Lo único bien conservado en las ruinas era una puerta herméticamente cerrada, grabada con innumerables y complejos patrones. Era también la verdadera entrada al tesoro. Había una cerradura en la puerta, como si indicara a los forasteros que no intentaran abrirla sin llave. Maestra, no debería haber ningún peligro aquí, ¿verdad? Jin observó la escena a su alrededor y no pudo evitar pensar en algunas películas de aventuras y búsqueda de tesoros que había visto de niña, y soltó esta frase inconscientemente. Al oír esto, Luke finalmente no pudo evitar darle una suave palmadita a Jin en la cabeza. Después de todo, Luke se quedó sin palabras. ¿Era esto lo que debía decir un poderoso mutante que dominaba el poder del Fénix y poderes mágicos? Si tuviéramos que nombrar a las dos personas más peligrosas del planeta en este momento, probablemente serían ellos dos. Jin, a quien Luke golpeó en la cabeza, también reaccionó y su expresión se tornó algo avergonzada. Por alguna razón, siempre sentía que se volvía un poco lenta después de estar con Luke. Obviamente, lo había manejado todo bien durante los 20 años en que Luke dormía. Parece que aún no tienes suficiente experiencia y tu percepción de tu propia fuerza sigue siendo errónea. Cuando tenga tiempo, te llevaré a participar en algunas guerras interestelares. Entonces comprenderás que eres un peligro para los demás. Mientras Luke hablaba, 2 rayos salieron disparados de sus ojos y la puerta se convirtió al instante en cenizas. Justo frente a la vista había un escudo de energía que emitía un tenue resplandor, y dentro del escudo flotaba silenciosamente una esfera con innumerables patrones complejos. A pesar de estar tan cerca, Luke no sintió la energía de la gema de poder que emanaba del orbe del espíritu cósmico. Con un movimiento de su mano, el poder mental de Luke atrapó directamente el orbe. Cuando el orbe del espíritu cósmico desapareció, el escudo protector que protegía el orbe también desapareció automáticamente. Maestro, ¿es este el orbe? Es tan hermoso. Jin miró la esfera plateada con patrones huecos en la mano de Luke y exclamó con admiración. Al principio, Luke quería aplastar el orbe y sacar la piedra de su interior, pero ahora desistió. Además de la violencia, Luke sabía que el coleccionista tenía una forma de abrir el orbe sin dañarlo. Justo después de que Luke se llevara el orbe del espíritu cósmico, en otra rama temporal, Rhodes, con el traje de War Machine, y Nebula, que había pasado de la oscuridad a la luz, también llegaron para pedir prestada la piedra. Esperaron fuera de las ruinas la llegada de Star-Lord. ¿Quieres decir que solo tenemos que esperar aquí, noquear a Peter y quitarle el orbe, verdad? Rhodes le preguntó a Nebula. Así es. Si lo noqueamos, podemos recuperar el orbe y ponérselo después. Será como si nada hubiera pasado. Con su inteligencia, no le importará aunque encuentre algo malo. Aunque Nebula respondía a la pregunta de Rhodes, su mirada estaba fija en la entrada de las ruinas. Esta era su única oportunidad. De esta vez dependería si podían salvar a su hermana y derrotar a Thanos. Poco después, Star-Lord aterrizó su nave espacial fuera de las ruinas. Entonces, el torpe bailarín se puso los auriculares frente a Rhodes y Nebula y comenzó a bailar en solitario, inmerso en su propio mundo. No es idiota. Rhodes observó la serie de acciones de Star-Lord y se quejó con Nebula sin palabras. Nebula se sintió avergonzada por Star-Lord. Después de todo, este era el hombre que le gustaba a su hermana, y también era su cuñado. Al instante siguiente, Rhodes salió volando sin dudarlo y dejó inconsciente a Star-Lord de un puñetazo. Entonces, él y Nebula caminaron hacia el templo, y todo se desarrolló tal como lo indicaba la trama. Sin embargo, cuando regresaron al futuro con el orbe del espíritu cósmico, al abrirlo, estaba vacío. No había ni rastro de piedra alguna. ¿Qué está pasando? Tony Stark, el ingeniero jefe del proyecto, se llenó de dudas al instante. Según su idea, no debería haber ningún error, pero lo que Rhodes y su equipo trajeron de vuelta era, en efecto, un balón vacío. Es imposible. Thanos me envió a Ronan. Yo personalmente le quité el orbe cósmico a mi hermana y a los demás. La gema del poder estaba dentro. Es imposible que me equivoque. Al ver esto, Nebula salió de inmediato a explicarlo.
Si todo es correcto, entonces se han producido algunos cambios desconocidos en la línea de tiempo pasada. O quizás el pasado al que viajamos no es el que creíamos. Justo cuando Tony estaba desconcertado, Banner también había regresado del pasado. Sin embargo, su rostro no reflejaba la emoción que sentía tras recuperar la gema del tiempo, sino una sensación de confusión. Porque el anciano que conoció le contó una historia diferente. La aparición de cierto sujeto ha vuelto caótica la línea temporal del universo. El pasado, el presente y el futuro, diversas ramas del tiempo y un tiempo y espacio paralelos se entrelazaron. Después, Tony y los demás comenzaron a hablar sobre sus respectivas líneas temporales y, de hecho, descubrieron más diferencias. Capítulo 145. A medida que los Vengadores regresaban uno tras otro, algunos se sorprendieron y otros se preocuparon, y la mayor sorpresa fue Thor. Aunque él y Rocket no trajeron las partículas de éter, vio allí un mundo perfecto, propio, con una sonrisa tonta. Thor descubrió que todo lo que experimentaba era diferente a ese mundo. Aunque su padre parecía haber muerto prematuramente por alguna razón, él y Loki heredaron juntos el trono, convirtiéndose en los únicos dos reyes que coexistieron en la historia de Asgard. Su padre no lo privó de su poder divino ni lo envió a la Tierra para entrenarse. Además, aunque su hermana Hela apareció, no causó ningún daño a Asgard. Todo esto sucedió porque conoció a un amigo llamado Luke. Todos, creo que necesitamos tener una buena charla y volver a discutir el futuro de nuestro mundo. En ese momento, incluso la mente inteligente de Tony empezó a sentirse confundida. Pensó que el plan de batalla, que era infalible, en realidad tenía un fallo tan grave, algo difícil de aceptar para alguien tan engreído. Tenía que averiguar dónde se había equivocado. Entonces, empezaron a narrar cada detalle del viaje. Al final, descubrieron que todos los cambios parecían estar relacionados con un hombre llamado Luke. Creo que tendremos que cambiar nuestro plan de rescate. Tras analizar toda la información, Tony consideró que el plan que habían elaborado debía modificarse. Luke desconocía que, sin querer, había causado problemas a los Vengadores en cierta línea temporal. Justo cuando estaba a punto de regresar con Jean, una ola de malicia se abalanzó sobre él, junto con innumerables flotas gigantescas en el cielo. Luke miró hacia el enorme acorazado que se alzaba al frente y vio la figura de Thanos. Thanos, ni siquiera he venido a buscarte, pero tú has venido a mí. Así que tu trabajo en la planificación familiar del universo termina aquí. Y, coleccionista, si quieres morir así, te ayudaré. En cuanto vio aparecer a Thanos, Luke lo resolvió todo. Conducir a un tigre a devorar a un lobo es una buena estrategia, pero pareces sobreestimar al tigre que encontraste. Una mueca de desprecio se dibujó en la comisura de los labios de Luke. También podía adivinar lo que planeaba el coleccionista. Quería usar a Thanos para deshacerse de él. Por desgracia, aún no comprendía la fuerza actual de Luke. El ejército de la Orden Negra de Thanos ha aparecido en el planeta Morag a través de un salto espacial. Señor Thanos, hemos detectado dos energías vitales anormales en este planeta desolado. Deben ser esas dos personas. ¿Deberíamos atacar de inmediato? En ese momento, el general Corvus se arrodilló frente a Thanos, esperando la orden del tirano oscuro. Disparos indiscriminados, destruyan todo en la superficie. Thanos no fue tan insensato como para ordenar a sus subordinados que capturaran a Luke. Solo quería las gemas del infinito. Le daba igual que el que las poseía estuviera vivo o muerto. Tras recibir la orden de Thanos, miles de supernaves espaciales de todos los tamaños lanzaron ataques devastadores contra el planeta Morag. En un instante, una terrible explosión resonó en la superficie del planeta Morag. Con la defensa actual de Luke, incluso si se quedaba quieto, incluso si el planeta explotaba bajo sus pies, no le causaría daños sustanciales. Sin embargo, aunque Jean poseía un gran poder, seguía siendo mortal, así que Luke levantó la mano y distorsionó el espacio a su alrededor, de modo que el impacto de las explosiones ni siquiera rozó las esquinas de sus ropas. Tras una ronda de devastación, Thanos, empuñando con fuerza su espada, condujo a los 4 generales de obsidiana e innumerables armas biológicas desde el acorazado. Jean, tu oportunidad de ganar experiencia ha llegado. Esta vez, irás y acabarás con estos tipos. Te vigilaré desde un costado. Cuando Luke vio a Thanos y a los demás, pensó de inmediato que era la mejor oportunidad para que Jean perfeccionara sus habilidades. Sí, maestro. Tras escuchar las palabras de Luke, Jean se dio la vuelta sin dudarlo y se preparó para luchar. El poder del Fénix en su cuerpo se desbordó al instante, y un par de enormes alas tejidas con energía dorada aparecieron tras ella. Flotó en el aire y voló directamente hacia Thanos y los demás, con círculos mágicos dorados iluminándose en sus muñecas. Al observar a Jean, Corvus miró a su esposa a su lado, apretó el arma, saltó y apuñaló a Jean con fiereza. Ante el ataque del alienígena desconocido, Jean simplemente levantó la mano, y el aterrador poder del Fénix la envolvió. En un instante, Corvus se desintegró en incontables átomos y se disipó. Su arma cayó del aire y se clavó en el suelo.
Esta escena dejó atónitos al enano negro y al supergigante tras Thanos, e incluso Thanos frunció el ceño levemente. Eran los infames generales de la Orden Negra bajo el mando del tirano oscuro Thanos. Llevan tanto tiempo dominando el universo, pero no pueden resistir ni un solo movimiento de sus oponentes. Sin embargo, al instante siguiente, el arma que cayó al suelo voló de repente y una figura reapareció. Era el general Cordus, quien acababa de morir. Su vida estaba ligada a su ar. Mientras Jin no destruya sus armas, no morirá de verdad. ¿Quiénes son y por qué nos atacan a mí y a mi maestro? En ese momento, Jin descendió lentamente del aire y miró a Thanos con una mirada que demostraba que no lo tomaba en serio. Aunque Luke le pidió que se encargara de estos tipos, ella aún quería descubrir la identidad de su oponente. Ni siquiera el gran señor del cuadrante oscuro, Lord Thanos, te reconoce. Eres originario de ese planeta. ¿Cómo te atreves a arrebatarle las gemas del infinito a Lord Thanos? Entrégalas de inmediato, o tú y tu maestro morirán. El enano negro siempre ha dominado el universo. Aunque el poder que Jin acababa de demostrar lo horrorizó un poco, no creía que el otro bando pudiera derrotar a su amo. Así que, con el apoyo de Thanos, Enano Negro actuó como un perro intrépido y le ladró. Así que tú también buscas las gemas del infinito. Sin embargo, con tu fuerza, es solo un sueño arrebatárselas a mi maestro. En el corazón de Jin, Luke es el más poderoso. No lo entiendes. Estas piedras serán indispensables para que yo alcance mi gran ideal. Nadie puede impedirme reunirlas, porque soy inevitable. Thanos le habló a Jin con calma, con un tono lleno de confianza. Capítulo 146. Dame mespones y podrás irte. Dijo Thanos con frialdad, apuntando a Jin con la espada tirana que llevaba en la mano. Aunque el poder de Jin lo asustaba un poco, nunca pensó que fracasaría, sin importar quién fuera su enemigo. El coleccionista dijo que si las 6 gemas del infinito se combinaran, tendrían un poder inimaginable. Si cayeran en tus manos, traería un desastre al universo entero. Jin miró a Thanos con determinación. No lo entiendes en absoluto. Esta es la voluntad del universo entero. Está esperando lo que haré. Solo la muerte puede traer vida al universo. Hay demasiada vida en el universo. Solo eliminando la mitad de ella, el universo entero puede mantener su máxima vitalidad. Cuando Thanos aún estaba en Titán, observó cómo sus compañeros titanes explotaban sin cesar los recursos del planeta, provocando su rápida decadencia. Desde entonces, Thanos pudo oír un susurro en su oído. La vida solo provocará la extinción irreversible del universo entero. Solo la muerte puede hacer que el universo continúe indefinidamente. Thanos pensó que esta era la confesión del universo, y se consideró el portador del destino del universo. Sin embargo, no podía imaginar que quien poseía esa voz no era el universo, como él creía, sino la muerte, uno de los 5 grandes dioses de la creación. Hubo innumerables Thanos en todo el multiverso infinito, y sin excepción, estos Thanos estaban inextricablemente ligados a la muerte. Parece que la muerte siente una predilección especial por este hijo deforme del clan Titán. Y hablando de eso, el descendiente de Thanos, un eterno con genes perfectos, no debería mutar. Después de todo, esta fue una creación perfecta de los celestiales. Toda la cadena genética ya puede alcanzar un ciclo perfecto, y era imposible que las mutaciones se repitieran. Pero el destino fue una coincidencia. Este niño deforme de piel morada nació inexplicablemente del titán eterno perfecto. En todos los universos, desde el nacimiento de Thanos, la muerte siempre lo ha perseguido. Porque cuando Thanos apenas nació, sus padres quisieron matarlo, pero sobrevivió gracias a la intervención de la muerte. Ella personalmente nutrió y guió el crecimiento de este titán deformado, luego le lavó el cerebro de forma desquiciada y finalmente lo obligó a volverse loco, obligándolo a matar en el universo para complacerla. Este universo no fue la excepción, salvo que la muerte nunca se ha presentado ante Thanos. Solo le susurra al oído de vez en cuando para seducirlo. Aunque Thanos seguía inevitablemente embarcándose en el viejo camino de masacrar el universo, esta vez siempre creyó que sus acciones eran el destino del universo. Eres un lunático. Para todo el universo, es mucho más seguro que las gemas del infinito permanezcan en manos de mi maestro que en las tuyas. Cuando Jin escuchó lo que dijo Thanos, sintió un escalofrío en el corazón. Eliminar la mitad de la vida en el universo fue un acto descabellado y aterrador. Vida egoísta y estúpida. Mátenla. Thanos bajó lentamente la cabeza y dio una orden con voz grave a los innumerables guerreros de la Orden Oscura que lo seguían. De repente, el ejército, como un torrente negro, liderado por los 4 generales de obsidiana, inició una carga destructiva sin temor a la muerte. Rayos de energía se dispararon hacia Gea desde las armas que sostenían. Al ver esto, Jin cruzó las manos frente a su cuerpo, las extendió y apareció un enorme escudo mágico dorado, bloqueando todos los ataques. Vete al infierno. El enano negro saltó por los aires, y el pico mecánico que sostenía se abalanzó sobre Jin con la fuerza de partir una montaña. Corvus Glaive y Proxima Midnight sujetaron sus armas con fuerza, listos para lanzar un ataque sorpresa mortal contra Jin en cualquier momento.
El recuerdo de haber sido asesinados instantáneamente justo ahora aún los aterrorizaba infinitamente. Frente a todo un ejército solo, Geano sentía mucho miedo. En ese instante, las alas de energía que tenía detrás de Jin se movieron repentinamente, y una terrible tormenta de destrucción la azotó. El cuerpo del enano negro, saltando por los aires, comenzó a descomponerse en ese instante. Al ver esto, el enano negro giró su arma de inmediato. Una larga cadena se extendía desde el mango del hacha, y la hoja se clavó profundamente en la roca a lo lejos, arrastrándolo rápidamente. Sin embargo, aunque reaccionó con rapidez, en ese instante un tercio de su cuerpo se desvaneció, sin derramar ni una sola gota de sangre. Esto no le salvó la vida. La mano que sujetaba el mango del hacha se aflojó lentamente, y todo su cuerpo cayó al suelo con un estruendo. Sin embargo, la muerte de Black Dwarf no causó pánico. Estos soldados de la Orden Oscura eran armas biológicas intrépidas. No tenían miedo alguno y seguían avanzando hacia Jin. Ante el gran grupo de armas biológicas que se dirigían hacia ella, la mirada de Jin se llenó de indiferencia y surgieron líneas doradas en su rostro. El campo de energía formado por la fuerza Fénix convierte en átomos a todos los seres vivos que se acercan y se disipa. Thanos miró a sus hombres, que eran como polillas ante la llama, sin rastro de emoción. Para él, estas armas biológicas de producción en masa podían producirse tantas como quisiera, así que no era gran cosa. En cambio, era el poder de Jin, algo que nunca antes había visto en su conquista del universo. En ese momento, Supergigante, quien controla el poder mental, encontró una oportunidad y se preparó para ejercer control mental sobre Jin. Sin embargo, obviamente calculó mal a su oponente. Jin era experta en manipular el poder mental, además de poseer el poder del Fénix en su cuerpo, la encarnación de la vida y el poder espiritual. También fue la creadora de toda la vida y el poder espiritual. Aunque no se tratara del poder completo del Fénix, atreverse a usar su poder mental frente a Jin equivalía a presumir de sus habilidades ante un experto. El poder mental del supergigante acababa de liberarse, pero antes de que pudiera acercarse a Jin, fue absorbido por un Fénix dorado. En un instante, Supergigante cayó de cabeza y se convirtió en un cadáver ambulante sin alma. En un abrir y cerrar de ojos, los 4 generales de obsidiana quedaron reducidos a solo el general Corvus Glaive y su esposa, que observaban. Corvus ya no se atrevió a precipitarse. Simplemente se escondió detrás del ejército y observó cómo estos soldados desaparecían en la nada. Como la subordinada más leal de Thanos, las órdenes de Proxima Midnight lo eran todo para él. En los cómics, tras la derrota de Thanos a manos de su propio hijo, todos lo traicionaron, incluso su esposo, Cordus, pero ella fue la única que permaneció leal a Thanos. En ese momento, le dijo a su marido, Cordus, ha llegado el momento de que sirvamos al señor Thanos. Proxima, no somos rivales para esa mujer. Su poder solo lo rivaliza Lord Thanos. Corvus sabía muy bien que él y su esposa no tenían ninguna esperanza de derrotar a Jin, y no quería morir así. Cordus, ¿quieres ser un cobarde? Proxima miró a su esposo con indiferencia, luego tomó la pistola de energía, la movió lentamente para encontrar un punto ciego en la vista de Jin y luego la disparó. 3 rayos negros llenos del aliento de la muerte emanaron de la lanza divina, ignorando la postura energética de Jin y dirigiéndose directamente hacia su cuerpo. Capítulo 147. El arma de energía que Próxima Medianoche tenía en la mano fue forjada para ella por el mismísimo Thanos. Puede emitir rayos letales que son letales para toda forma de vida. Ella era la única entre los 4 generales de obsidiana que ostentaba este honor. Esta podría ser también la razón de su lealtad a Thanos. La atención de Jin estaba ahora completamente centrada en el enemigo frente a ella, y no se percató del ataque furtivo proveniente de la oscuridad. Esos 3 rayos eran absolutamente aterradores y podían matar cualquier forma de vida común si los tocaban. Al ver que los rayos estaban a punto de penetrar el cuerpo de Jin, Luke, quien observaba desde la distancia, se movió repentinamente. Apareció inmediatamente detrás de Jin, extendió la mano y la aplaudió suavemente, luego lanzó los 3 rayos hacia un lado, atravesando a varios soldados del culto oscuro. Entonces, mediante telequinesis, sostuvo el arma mágica en su mano, ejerció un poco de fuerza y el arma se hizo añicos al instante. Siguiendo a Proxima Midnight para conquistar el universo, el arma de la muerte que cegó la vida de innumerables enemigos fue destruido. Jin, en el campo de batalla, debes prestar atención a más que solo los enemigos que ves. También debes estar alerta a quienes te hacen trampas. Al ver aparecer a Luke, Jin comprendió de inmediato el peligro que acababa de enfrentar. Maestra, fui demasiado descuidada. Dijo Jin con cierta timidez, y entonces el campo de energía que la rodeaba se detuvo de repente, lo que sin duda les dio al grupo la oportunidad de aprovecharse. Sin embargo, una luz roja brilló en los ojos de Luke, y 2 rayos en zigzag estallaron, y una gran cantidad de armas biológicas que se precipitaron sobre él se convirtieron en cenizas. Tras ver la apariencia de Luke, especialmente el guantelete del infinito y las 2 piedras que portaba en su mano derecha, la expresión de Thanos finalmente cambió. Una oleada de espíritu de lucha emanó del tirano oscuro.
En ese momento, los soldados del culto oscuro, que hace momento se habían mostrado intrépidos, se detuvieron de inmediato y, obedientemente, le abrieron paso a Thanos. El poder de las gemas del infinito solo lo puedo controlar yo. Dámelas, dijo Thanos en voz baja. Claro. No hay problema. Mientras puedas derrotar a mi discípulo, todas las piedras que controlo serán tuyas. Solo que no sé si tendrás la fuerza para hacerlo. Luke, juguetonamente, levantó el guantelete del infinito frente a él y tentó a Thanos. Maestra, no. Al oír a Luke decir esto, Jean se sintió repentinamente ansiosa. El hecho de que la posesión del mayor tesoro del universo recayera sobre ella la presionaba enormemente. Si de verdad no podía derrotar al monstruo de patata morada del otro lado, ¿qué debería hacer Luke? ¿Debería darle las gemas del infinito a Thanos? Sería un desastre para todo el universo. Pero si no se lo daba, sin duda significaría que su maestro rompería su promesa, lo que Jean no podía aceptar. Jean, cree en ti mismo. Tienes la fuerza para derrotarlo. Lo que te falta es experiencia en combate, y resulta que él es un buen compañero de entrenamiento, dijo Luke con indiferencia. Pero, Jean quiso decir algo, pero fue interrumpido por Luke. Sin peros. Si no quieres que la piedra caiga en sus manos, usa tu fuerza para derrotarlo. ¿Entiendes? Piensa en esto como una prueba de mi parte. Luke no pudo evitar suspirar al pensar que Jean seguía siendo demasiado ingenua. Aunque no pudiera derrotar a Thanos, ¿de verdad dejaría que Thanos le quitara las piedras tan fácilmente? Mientras Thanos se atreva a tomarla, Luke podrá arrebatársela. Es más, Luke solo le prometió a Thanos las piedras que poseía, lo que significa que la gema del tiempo ya no estaba incluida, ya que Luke solo la tomó prestada del anciano y aún no le pertenece. Así que, pasar a lo que pasara, Thanos no tenía ninguna posibilidad de arrebatarle las gemas. Sin embargo, Thanos se enfureció al ver que Luke lo despreciaba tanto. De hecho, se atrevió a tratarse como el compañero de entrenamiento de esa mujer y no lo tomó en serio en absoluto. Esto fue una gran humillación para él. Debes saber que él era el emperador oscuro que dominaba el universo y gobernaba el cuadrante oscuro. Su reputación era suficiente para hacer temblar a todas las criaturas del universo. Basta. Primero mataré a esta mujer, luego te derrotaré y te quitaré las piedras del cuerpo. Thanos no soportó escuchar más e interrumpió la conversación entre Luke y Jean con un rugido. Entonces, Jean, todo depende de ti. Por cierto, debes mantener la distancia al luchar contra él. No eres rival para él solo con tu fuerza física. Tampoco tienes su defensa. Recuerda, sigues siendo un mago. Luke no se tomó en serio el rugido de Thanos. Era solo la ira de un incompetente. Tras terminar de hablar, la luz azul de la piedra espacial en la mano de Luke brilló y la escena se limpió al instante, dejando solo las figuras de Jean y Thanos. Sin más dilación, Thanos corrió hacia Jean con la espada en la mano a una velocidad vertiginosa. Jean había estado en guardia contra Thanos. La tormenta destructiva formada por el poder del Fénix se desvaneció en un instante. El cuerpo de Thanos se detuvo repentinamente, y su casco y armadura fueron los primeros en descomponerse, pero su cuerpo resistió la fuerza de la descomposición. Esta fuerte resistencia también le dificultaba mucho avanzar. Sin embargo, se desconocía de qué material estaba hecha la espada del tirano que sostenía, y no había señales de descomposición. En respuesta, Thanos se decidió y usó la espada que tenía en la mano como arma arrojadiza, disparándole con fuerza a Jean. Jean no entró en pánico. Inmediatamente dibujó un portal dorado frente a ella. El arma lanzada por Thanos atravesó el portal y salió volando por detrás de él, apuñalándolo con fuerza. Sin embargo, como titán eterno, aunque la defensa de su cuerpo era muy inferior a la de Luke, ya era excepcional en comparación con otras razas cósmicas. La espada solo le hizo un pequeño corte y luego cayó al suelo con un estruendo. Al ver que su cuerpo estaba inmovilizado, Thanos emitió un rugido ensordecedor. Entonces, una poderosa energía púrpura brotó de su cuerpo. Esta era su habilidad como eterno. Sin embargo, pocos pudieron obligarlo a usar este poder, pues en batallas anteriores, había logrado aplastar a sus oponentes simplemente con su imponente cuerpo, sus excelentes habilidades de combate y su extraordinaria sabiduría. Esta vez se encontró con un oponente como Jean, mago y mutante, así que finalmente usó el poder que había estado sellando. Poderosos rayos de energía emanaron de sus manos, y Jean tuvo que alzar un escudo mágico para resistir, lo que redujo temporalmente su control sobre el poder del Fénix. Pero esto le dio a Thanos una oportunidad. Lanzó un puñetazo furioso y destrozó directamente el escudo mágico de Jean. Cuando estaba a punto de continuar el ataque, la fuerza del Fénix atacó de nuevo, y Thanos parecía estar en un atolladero, con dificultad para moverse. Jean aprovechó la situación para retirarse. Recordó las palabras de Luke. Inmediatamente cambió el gesto de sus manos y se dividió en varios clones. Aunque no puede hacer dos cosas a la vez, puede diferenciarse directamente en varias versiones idénticas de sí misma. Entonces, Thanos, que no pudo acercarse, solo pudo aguantar la paliza. Fue frustrante, extremadamente frustrante.
Esta fue la batalla más cobarde que Thanos había librado desde su nacimiento. Sin embargo, Jin no quería perder más tiempo y estaba listo para usar el juicio del Fénix para reducirlo a cenizas. Al ver esto, Luke asintió con satisfacción. Pareces un juguete más interesante que Thanos. En ese momento, una voz llena de infinita tentación llegó a los oídos de Luke. Luke giró la cabeza y vio que una mujer encantadora con un turbante negro y ropa moderna y sexy estaba de pie junto a él sin que él se diera cuenta. Capítulo 148. A los ojos de Luke, la apariencia de la mujer que estaba a su lado cambiaba constantemente, de forma humana a forma humanoide, y luego a varias razas diferentes. Cada transformación parecía reflejar su apariencia original. Finalmente, cuando todas sus formas se desvanecieron, solo quedó un esqueleto envuelto en oscuridad. Muerte. Parece que el Thanos de este universo aún no puede escapar de tus garras, declaró Luke, revelando la identidad del ser que tenía frente a él y su enredo con Thanos. En el multiverso, cada encarnación física de un concepto abstracto como la muerte no tiene una forma fija. Aparecen como la especie las imagina, adoptando el rostro que resuena con esa raza en particular. Para Luke, su noción preconcebida de la muerte como una mujer encantadora condujo a la primera imagen que apareció en su mente. Sin embargo, cuando recobró el sentido, la muerte se había transformado en una figura esquelética. Sabes de mi existencia, e incluso entiendes mucho sobre mí. ¿Es así como debería verme ahora? La muerte expresó una ligera sorpresa de que Luke estuviera consciente de ella. Ella solo había aparecido unas pocas veces en el inicio del universo y no había sido vista desde entonces. Incluso Thanos nunca había presenciado su verdadera forma, ajeno al hecho de que ella había estado susurrándole al oído. Sin embargo, aquí estaba Luke, un nuevo dios, consciente de su existencia y de la conexión de Thanos con ella, lo que despertó su interés. Estás aquí por Thanos. Sin embargo, si no actúas, él podría morir primero. Advirtió Luke a Jin, quien se preparaba para usar el juicio de Fénix para terminar la batalla. En el multiverso infinito, era bien sabido que Thanos era el juguete exclusivo de la muerte. Al ver a Thanos al borde de la muerte bajo el juicio Fénix de Jin, Luke no pudo evitar recordárselo, aunque no tenía intención de detener a Jin él mismo. Solo es un juguete aburrido, comentó Muerte, mirando a Thanos con desdén. Para ella, había innumerables figuras de Thanos esparcidas por todo el multiverso, cada una de las cuales servía como mero entretenimiento. Más cautivador era Luke, un ser lleno de misterios. Tu existencia en realidad me interesa mucho. Aunque tu alma no pertenece al multiverso, tu cuerpo nació aquí. Es solo que no siento la muerte en ti, o mejor dicho, tu muerte no está bajo mi jurisdicción. ¿Estás tratando de complacerme? Esta era la primera vez que la muerte se encontraba con alguien como Luke, y sintió el deseo de que él reemplazara a Thanos, que le ofreciera un tipo diferente de placer. Después de todo, la muerte simbolizaba el concepto supremo de extinción en todo el multiverso. Ni siquiera los dioses creadores, que trascendían el multiverso, podían escapar del destino de su fin. Sin embargo, para Luke, que acababa de cruzar el umbral de un único universo, ella no podía discernir el final de su destino. Lo siento, pero no quiero ser el próximo Thanos y no tengo ningún interés sexual en un esqueleto, respondió Luke. No tenía intención de convertirse en un adulador, especialmente no como Thanos, que era tan zalamero que se perdió a sí mismo. En algunos universos, la muerte mantuvo a Thanos, el famoso lamegotas, a la espera, mientras que también mantenía una relación ambigua con Deadpool, un loco que a menudo bailaba al borde de la muerte. Estos celos llevaron a Thanos a maldecir a Deadpool con la verdadera inmortalidad, asegurándose de que nunca volvería a ver la muerte. Sin embargo, la muerte encontró alegría en el caos que siguió. Y bien. La muerte se quedó desconcertada por la respuesta de Luke. En su opinión, cualquier vida lo suficientemente afortunada como para ganarse su favor debería arrodillarse y besarle los pies en agradecimiento. Thanos lo había hecho, matando sin piedad a cualquiera sin dudarlo solo para complacerla. ¿Por qué Luke era tan diferente? Su tono sugería que consideraba su favor como una mera trivialidad, similar al de un mortal común. Eran dioses. Para los dioses, el amor era eterno. ¿Te has convertido en un dios inmortal? Entonces ¿por qué sigues viendo las cosas como los débiles mortales? Preguntó la muerte. A esto se le llama apegarse a mi intención original. No lo entenderías, respondió Luke con indiferencia, mientras su atención volvía a la batalla entre Jin y Thanos. En ese momento, Jin había desatado con éxito el juicio del Fénix sobre Thanos. Un fénix, envuelto en llamas doradas, envolvió el cuerpo de Thanos. Impulsado por el deseo de vivir, este fénix quemó todo a su paso, particularmente porque Thanos albergaba lo que él creía que eran ideales nobles. Bajo este ataque devastador, las fuertes convicciones de Thanos se convirtieron en el combustible que lo llevó a su desaparición. El titán eterno duró solo 10 segundos antes de ser reducido a cenizas. Sin embargo, justo cuando las llamas del Fénix estaban a punto de consumir su alma por completo, la muerte intervino y recogió la esencia de Thanos en un movimiento rápido.
Parecía que, a pesar de sus afirmaciones de indiferencia, su cuerpo lo preservaba instintivamente. Esta comprensión golpeó a Luke. Aunque el titán estaba muerto, no se había ido por completo. Podría haber una oportunidad de encontrarlo nuevamente. Maestra, derroté a ese monstruo gigante de papa morada. Exclamó Jin mientras volaba, radiante de orgullo. Creía que finalmente había cumplido con las expectativas de Luke. Vi que lo hiciste muy bien, la elogió generosamente Luke. Muerte, ¿tienes algún otro consejo para mí? Si no, nos despediremos. En cuanto Luke dijo esto, Jin, todavía en su ola de alegría, pareció perpleja. Maestra, ¿con quién estás hablando? Preguntó, sin poder ver a la muerte en absoluto. Como entidad conceptual del multiverso, la muerte podía decidir quién tenía el privilegio de verla. A sus ojos, una mortal como Jin, que poseía solo un fragmento de la fuerza Fénix, no era digna de tal visión. Siempre estaré observándote. Del mismo modo, incontables ojos a lo largo del multiverso te estarán observando. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. Tal vez para entonces cambies de opinión. Por cierto, un recordatorio amistoso. El hambriento Galactus pronto llegará a este universo, pues su hijo está a punto de nacer y necesita más energía vital. Con eso, la muerte desapareció lentamente de la vista de Luke. Capítulo 149. Luke no tenía ninguna duda sobre la información que le había proporcionado la muerte. Aunque la muerte parecía una perra, después de todo, seguía siendo uno de los 5 dioses de la creación y desdeñaba las mentiras. ¿Galactus va a tener un bebé? Luke estuvo un poco confundido por un momento, pero luego recordó la información sobre la estrella devoradora. Como forma de vida especial, el devorador de estrellas parecía estar en un estado de hambre insaciable para siempre y necesitaba devorar constantemente planetas llenos de energía vital. Esto se debió a que, como remanente del universo anterior, necesitaba pasar por una segunda gestación para poder integrarse completamente en este nuevo universo. Durante este proceso de gestación, fue el objetivo de la nueva civilización cósmica y se vio obligado a nacer antes de tiempo, convirtiéndose en un bebé prematuro. Esto también provocó sus inevitables defectos. Carecía de la mayor parte de la energía vital básica y necesitaba devorar constantemente la energía de los planetas vivos para compensar su propio desarrollo. Cuando estuviera verdaderamente lleno, se convertiría en un verdadero dios, un mensajero de la vida dorado. En ese momento, el planeta devorador de estrellas no solo no necesitaría devorar planetas, sino que también podría dar a luz nuevos planetas con vida. Sin embargo, esto tenía poco que ver con que el devorador de estrellas tuviera un hijo. Su supuesto hijo probablemente era solo una tenia cósmica en su cuerpo ahora. Esta tenia era su descendencia, y una vez que devorara suficiente energía, se transformaría en un gusano devorador de estrellas de segunda generación. Entonces, uno podría imaginar lo loco que estaría Galactus por este hijo único. ¡Qué molestia! Aunque el Galactus siempre había sido considerado como una unidad de medida para el poder de combate, no significaba que realmente fuera solo una unidad de medida para el poder de combate. Más importante aún, si derrotaban al clon devorador de estrellas, ¿sacarían su cuerpo real? De hecho, incluso si apareciera el cuerpo real del devorador de estrellas, no daría miedo. Si no podían derrotarlo, lo peor que podría pasar era que simplemente pudieran huir. El verdadero problema era el superartefacto en manos de Galactus. El borrador definitivo. El poder de esa cosa no era ninguna broma y no era menos amenazante que el guantelete del infinito con 6 gemas. Aunque el costo de usarlo no era pequeño, ¿qué pasaría si Galactus de repente se volviera loco? Maestra. Maestra. Jin miró el cambio de expresión en el rostro de Luke y no pudo evitar ponerse nerviosa, así que llamó a Luke con ansiedad. ¿Qué pasa, Jin? Al oír la llamada de Jin, Luke finalmente volvió en sí. Maestro, debería ser yo quien le haga esta pregunta. Has estado hablando contigo mismo desde hace un momento. ¿Estás hablando con un fantasma? Al ver que Luke le pedía que regresara, Jin se quedó sin palabras. ¿Un fantasma? Aunque no sea exacto, no está tan lejos. Luke lo pensó seriamente y concluyó que la muerte podría estar relacionada con cosas como los fantasmas. Ah. Ahora fue el turno de Jin de sorprenderse. Maestra, sí que hay un fantasma. Aunque Jin podía aplastar fácilmente a muchos supuestos fantasmas con un simple movimiento de dedos, aún así se estremeció instintivamente. No tenía nada que ver con la fuerza ni con nada más. Maestro, todos esos tipos escaparon. ¿Deberíamos perseguirlos y destruirlos? En ese momento, Jin señaló a la flota que huía rápidamente por el cielo y dijo. No te preocupes. Antes de que Luke terminara de hablar, 2 rayos Omega brotaron de sus ojos. En un instante, se oyeron una serie de explosiones en el aire. En ese momento, el culto oscuro traído por Thanos fue completamente aniquilado en el planeta Morak. Maestro, ¿a dónde vamos ahora? Jin miró el planeta ya desolado, que se volvió aún más desolado tras experimentar el bautismo de guerra, y le preguntó a Luke con cierta confusión. Claro que vamos a volver a buscar al coleccionista.
Nos dio un regalo tan valioso, ¿cómo no íbamos a darle uno a cambio? Al principio, Luke se sintió un poco avergonzado de volver a chantajearlo, pero ya no era un problema. Luke sintió que había algo inusual en su colección. Tras escuchar lo que dijo Luke, Jin finalmente comprendió por qué Thanos y su pandilla habían aparecido allí. El coleccionista debió haberles filtrado la información, intentando usarla en su contra y la de Luke. Sin embargo, Luke y Jin desconocían en ese momento que Thanos ya había enviado a sus 2 hijas a encargarse del coleccionista. Jin, vamos a cobrar la deuda. Un portal espacial apareció, llevándose a Luke y a Jin al instante. En cuanto aparecieron, Luke oyó una horrible explosión en los oídos. No me equivoqué de puerta. Luke miró a su alrededor y vio que, efectivamente, era un lugar vacío. No pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Solo había salido a buscar una gema, pero ¿cómo era posible que la guarida del famoso coleccionista hubiera sido atacada? Maestra, ¿qué pasa? Preguntó Jin, también un poco desconcertada. Solo echa un vistazo y lo sabrás. Tras decir eso, la postura biológica de Luke cubrió a Jin y la llevó directamente al universo exterior. Al ver el gran logo del cuadrante oscuro en la flota bombardeadora, Luke se sintió un poco confundido. ¿No están estos dos conspirando? ¿Por qué pelean? Señorita Gamora, mire. En ese momento, en una nave principal, los hombres de Gamora le mostraron las imágenes tomadas por la nave espacial. La imagen mostraba los cuerpos físicos de Luke y Jin en el vacío. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, Luke y Jin aparecieron frente a ellos. Eres tú. La hija adoptiva de Thanos, la mujer más peligrosa del universo. Luke miró con interés a la pequeña mujer verde que tenía delante y dijo. ¿Quién eres? Gamora estaba extremadamente nerviosa en ese momento, y sus palmas sudorosas ni siquiera se atrevieron a alcanzar su ar. No necesitas saber quién soy. Ahora pregunto y tú respondes. ¿Por qué atacas la Tierra de la nada? Preguntó Luke sin dudarlo. Porque mi padre ya no quiere oír la voz del coleccionista. Al oír la respuesta, Luke asintió. Vale, esto es muy propio de Thanos. Si te digo ahora que he matado a Thanos, ¿lo vengarás? Luke entonces hizo la segunda pregunta. ¿Cómo es posible? Al oír las palabras de Luke, Gamora reaccionó con incredulidad. Sin embargo, al ver a Luke levantar la mano derecha, entrecerró los ojos. Por supuesto, reconoció que era la gema del infinito lo que Thanos buscaba. Con sabiduría, analizó todas las posibilidades al instante y finalmente concluyó que Luke no bromeaba con ella. No, porque aunque no lo mates, yo lo mataré tarde o temprano. Gamora tenía sentimientos muy complejos hacia Thanos. Por un lado, lo odiaba por el genocidio de su clan. Por otro lado, Thanos era su padre adoptivo, quien le enseñó todo lo que sabía. Muy bien, puedes parar por ahora. Te dejaré hacer lo que quieras después de cobrarle la deuda al recaudador. Tras decir eso, Luke se fue. Tras la partida de Luke, Gamora informó de inmediato a Nebula de la noticia que acababa de recibir. Nebula no lo creyó al principio, pero cuando Gamora le envió la imagen de Luke y le dejó ver las gemas del infinito en su mano, Nebula se marchó directamente. No huía, sino que regresaba al cuadrante oscuro para recibir el legado de Thanos. Tras pensarlo, Gamora se llevó a su gente. Al fin y al cabo, Thanos ya estaba muerto, así que sus órdenes no tenían sentido, y sería muy imprudente quedarse. Capítulo 150. Al ver regresar a Luke, el coleccionista no dudó ni un instante. Se preparó para activar su enorme fortaleza de colección y escapar. Al construirla, había considerado posibles emergencias. Por lo tanto, su colección no era solo una colección, sino también una nave espacial, lista para despegar en cualquier momento. Rápido, rápido. Abran el punto de salto espacial oculto de inmediato. Ordenó el coleccionista a sus subordinados, presa del pánico. En su mente, incluso si la muerte no se lo hubiera llevado, Luke debería haber tenido suficiente miedo como para permanecer oculto un tiempo. La idea de que Luke regresara tan rápido era inimaginable. No tenía esperanzas de luchar contra él. Ni siquiera podía enfrentarse a Thanos, y mucho menos a Luke. Su única opción era escapar. Huiría y buscaría refugio en Sakaar, el planeta de su hermano el Gran Maestro, antes de decidir sus próximos pasos. Tras ver cómo su fortaleza cruzaba con éxito el punto de salto espacial, el corazón del coleccionista se tranquilizó un poco. Pero al instante siguiente, su expresión se congeló. Tras el salto espacial, en lugar de encontrarse con la inmensidad del universo, se encontró de vuelta en su lugar más familiar, el vacío. Frente a él estaba Luke, con expresión juguetona, acompañado de su estudiante pelirroja, Jin. El coleccionista no podía permitirse pensar demasiado. Ordenó a sus hombres que reunieran todas sus fuerzas e iniciaran otro salto espacial. Al ver esto, Luke levantó el guantelete del infinito en su mano, y la luz azul de la gema del espacio brilló y desapareció. Una extraña onda espacial siguió, atrapando la fortaleza del coleccionista en un bucle, haciéndola girar sin cesar en el mismo espacio.
Desesperado, el coleccionista se dirigió a las profundidades de su fortaleza y abrió dos de sus colecciones más ocultas. De lo más profundo de la fortaleza emergieron dos contenedores transparentes, cada uno con criaturas humanoides. En uno de los contenedores había una figura parecida a Thor, excepto que tenía cara de caballo y la mayor parte de su cuerpo era mecánico. Era Beta Ray Bill, otro portador del poder de Thor, reconocido por Odín. En el otro contenedor había un elfo oscuro, pálido y musculoso. Ambos dormían profundamente. El coleccionista sostenía un martillo en la mano izquierda y una piedra que irradiaba energía siniestra en la derecha. El martillo era un rompetormentas, similar al Mjolnir de Thor, y la piedra era una piedra maldita, una especialidad de los elfos oscuros que podía transformarlos en guerreros malditos. Ordenó a su criada que abriera los contenedores y despertara a los dos seres. El coleccionista entregó el rompetormentas a Beta Ray Bill, mientras él insertaba directamente la piedra maldita en el cuerpo del elfo oscuro. «Gánenme algo de tiempo», les ordenó el coleccionista. Sin embargo, en lugar de obedecer, Beta Ray Bill y el ahora transformado guerrero maldito se rebelaron al instante. Pero antes de que pudieran actuar contra él, se activó un dispositivo de control incrustado en sus cerebros. Al momento siguiente, sus ojos brillaron rojos, sus expresiones se apagaron y volaron para enfrentar a Luke y Jin sin decir palabra. Detén el salto espacial. Huye a toda velocidad. Encuentra el nodo espacial más cercano y salta de nuevo, gritó el coleccionista. Afuera, Luke y Jin observaron la fortaleza saltando de un lado a otro en el espacio, solo para ver dos figuras saliendo corriendo de ella. ¿El poder del trueno? Luke arqueó una ceja, sintiendo la familiar energía divina en el aire. Tras un instante, reconoció las figuras que se acercaban y comprendió. Beta Ray Bill y el guerrero maldito cargaron hacia adelante, guiados por las órdenes del coleccionista. Beta Ray Bill levantó el rompetormentas e invocó varios rayos para golpear a Luke. Al mismo tiempo, el guerrero maldito arremetió, asestando un poderoso puñetazo a Luke. Luke atrapó el rayo con la mano y se lo metió en la boca. Ah, justo el sabor que me gusta. Jin, a punto de desatar la fuerza Fénix para aniquilar a los dos atacantes, fue detenida por Luke. Jin, mata al oscuro. No vivirá mucho de todos modos, y le harás un favor liberándolo. En cuanto al tipo con cara de caballo, yo me encargaré de él. ¿Tiene alguna conexión con Asgard? Luke añadió con una sonrisa burlancia. Por cierto, ese monstruo oscuro es muy fuerte, quizá incluso más fuerte que Thanos. Intenta matarlo solo con magia. Será divertido. Después de dar sus instrucciones, Luke se teletransportó frente a Beta Ray Bill. Entiendo, maestra, respondió Jin. Miró brevemente a Beta Ray Bill a lo lejos, y luego fijó su atención en el guerrero maldito, a quien no tomó en serio. Pero antes de que pudiera actuar, el puño del guerrero maldito ya estaba peligrosamente cerca. Instintivamente, levantó un gran escudo mágico. El puñetazo del guerrero impactó el escudo con una fuerza inmensa. Aunque el escudo resistió, Jin sintió la abrumadora presión. La fuerza física del guerrero maldito era excesiva, incluso para un mago tan poderoso como Jin. Una de las razones por las que los elfos oscuros dominaron el universo no se debió únicamente a las partículas de éter. El guerrero maldito fue la cumbre de sus experimentos biológicos, capaz de multiplicar su fuerza decenas de veces en poco tiempo sacrificando su vitalidad. Sin embargo, la debilidad de los guerreros malditos era clara. A pesar de su inmensa fuerza bruta, no tenían otras habilidades notables. Después de la batalla con Thanos, y con la guía de Luke, Jin supo cómo manejar a un enemigo como este. Fuerte en el combate cuerpo a cuerpo pero carente de versatilidad. Justo cuando el guerrero maldito se preparaba para volver a blandir el puño, Jin movió ligeramente su escudo mágico, transformándolo en una enorme hoja de sierra dorada. El guerrero maldito esquivó instintivamente, lo que le dio a Jin la oportunidad que necesitaba para crear distancia. El impulso cambió instantáneamente de la defensa al ataque. Con unos gestos rápidos, Jin conjuró 4 círculos mágicos alrededor del guerrero maldito. De ellos emergieron cadenas doradas que lo sujetaron firmemente. Rugido. El guerrero maldito bramó con rabia, mientras una niebla negra se filtraba de su cuerpo mientras sus músculos se hinchaban y tensaban, luchando contra las cadenas. Grieta. Con su fuerza bruta, el guerrero maldito comenzó a romper las cadenas mágicas que lo sujetaban. Pero Jin ya había preparado un golpe de gracia para terminar la pelea. Cruzó las manos y las presionó con un movimiento fluido. Un claro grito de Fénix resonó en el aire, y del vacío descendió una enorme espada Fénix dorada. La antigua hoja aplastó al guerrero maldito, convirtiéndolo en nada más que carne picada en el suelo. Capítulo 151. El coleccionista miró su fortaleza, que finalmente había escapado del bucle espacial creado por Luke. Vio que Luke parecía estar brevemente retenido por los 2 objetos coleccionables que había arrojado, y una pizca de alegría apareció en su corazón. Sin embargo, de repente, la fortaleza se detuvo de repente, lo que enfureció al coleccionista. ¿Qué estás haciendo?
Preguntó enojado el coleccionista al subordinado que piloteaba la fortaleza. Señor coleccionista, no es que queramos detenernos, pero la nave espacial parece estar atrapada por algo. El subordinado estaba igualmente frustrado. Ya había llevado la potencia de la nave espacial al máximo, pero esta no se movía en absoluto. Quítate del camino, idiota. Lo haré yo mismo. Gritó el coleccionista, pateando al subordinado a un lado y preparándose para tomar el control de la fortaleza él mismo. Pero justo cuando se sentó, oyó una voz escalofriante detrás de él. Coleccionista, ¿a dónde crees que vas? Al segundo siguiente, Luke apareció dentro de la nave espacial del coleccionista, llevando al inconsciente Beta Ray Bill. Cuando el coleccionista vio a Luke, se asustó. Se puso de pie de un salto e instintivamente dio varios pasos hacia atrás, con el rostro pálido de miedo. Era la primera vez que sentía una emoción tan intensa en incontables años. Quizás alguna vez pensó que la vida eterna era una maldición, pero a medida que vivió más tiempo, su miedo a la muerte aumentó. Ahora no quería morir y ese miedo lo consumía. Tú, el coleccionista, apoyado contra la pared, señaló a Luke, incapaz de formar una frase completa. No te preocupes, no morirás, por ahora dijo Luke. Pero primero, abre este orbe del espíritu cósmico para mí. Y no lo dañes, o me aseguraré de que una parte de tu cuerpo desaparezca. Casualmente, Luke arrojó el orbe del espíritu cósmico que contenía la gema del poder al coleccionista. El coleccionista atrapó rápidamente el orbe, aterrorizado de que pudiera dañarse. Su pánico le hizo olvidar que el orbe era un contenedor destinado a sellar la gema del poder, una de las gemas del infinito más destructivas. No solo era imposible dañar el orbe por accidente, sino que ni siquiera un camión interestelar podría abrirlo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sin embargo, cuando el coleccionista examinó el orbe del espíritu cósmico durante unos segundos, el horror de su rostro se desvaneció lentamente y fue reemplazado por un deseo ardiente. Para alguien en las etapas avanzadas de la obsesión por coleccionar, nada era más atractivo que un tesoro único del universo. Es tan hermoso. El coleccionista miró el orbe con asombro, sosteniéndolo con reverencia como si estuviera en una peregrinación. Colocó con cuidado el orbe del espíritu cósmico en un instrumento especial, que comenzó a zumbar al activarse. El orbe giró bajo la influencia del dispositivo, abriéndose gradualmente y una brillante luz violeta irradió desde adentro. Cuando el orbe estuvo completamente abierto, una gema púrpura, que emitía un poder abrumador, flotó suavemente en el aire. ¿Es esta la piedra de poder que otorga a su usuario un poder supremo? Los ojos del coleccionista brillaron con obsesión mientras miraba la piedra, hablando en un tono casi aturdido. Luke extendió su mano y la piedra del poder voló hacia él. No puedes tocar la piedra directamente con tu cuerpo. El coleccionista, conociendo los peligros de la piedra del poder, advirtió rápidamente a Luke. La gema del poder era diferente de las demás gemas del infinito. Tenía los requisitos más altos para su portador y cualquiera que la tocara sin cuidado sería atacado violentamente por su energía pura. Al segundo siguiente, la piedra aterrizó en la mano de Luke. Podía sentir una oleada interminable de poder fluyendo por su cuerpo como un río embravecido. Una luz violeta brillante parecía lista para explotar y el coleccionista, aterrorizado, cerró los ojos con fuerza. Sin embargo, la destrucción que esperaba no llegó. El coleccionista abrió los ojos con cautela, solo para descubrir que Luke sostenía tranquilamente la gema entre dos dedos, jugando con ella sin ninguna señal de que la gema lo devorara. ¿Qué acabas de decir?, le preguntó Luke al coleccionista, todavía sosteniendo la piedra. El coleccionista se quedó sin palabras. Al ver que el coleccionista no tenía nada más que decir, Luke lo ignoró y colocó la piedra en su guante. La ranura de incrustación del guantelete del infinito liberó una poderosa fuerza de succión, absorbiendo instantáneamente la piedra del poder. En el momento en que la gema se colocó en su lugar, se conectó con las otras dos gemas del infinito que ya estaban incrustadas en el guante. Luke percibió de inmediato la ubicación de las gemas restantes. Así que esta es la conexión entre las gemas del infinito, murmuró Luke. Su mirada viajó más allá de la fortaleza del coleccionista, a través del vasto vacío lleno de estrellas del espacio. En una dimensión extraña, vio un fluido rojo oscuro sellado por la magia de Asgard. Este era el éter, también conocido como la gema de la realidad. En otro lugar, podía ver una reunión de guerreros Chitauri y, entre ellos, un líder sostenía un cetro. En el centro del cetro había una gema que brillaba con una energía extraña, la gema de la mente. Aunque Luke ya sabía la ubicación de la piedra del alma, su forma exacta estaba actualmente oculta dentro de una niebla caótica, lo que le impedía verla con claridad. Ahora, arreglemos nuestros asuntos, dijo Luke, volviendo su mirada al coleccionista, que miraba fascinado el guantelete del infinito. Al oír esto, el coleccionista se estremeció violentamente.
En ese momento, finalmente salió de su trance ante el abrumador atractivo del tesoro del universo. No pudo evitar sentirse molesto consigo mismo por estar distraído por cualquier cosa que no fuera la amenaza a su vida en esta situación. Dime. ¿Qué crees que debería hacer contigo? Preguntó Luke, dejándole la decisión del destino del coleccionista al hombre en persona. Mientras me dejes ir, estoy dispuesto a darte todo lo que he recolectado a lo largo de millones de años. Ya ni siquiera quiero la tierra de la nada. Te lo daré todo. El coleccionista, reprimiendo el dolor en su corazón, estaba dispuesto a entregar todas sus colecciones a cambio de una oportunidad de sobrevivir. Parece que aún no entiendes la situación, respondió Luke con frialdad. Si te mato, todo lo que tienes seguirá siendo mío, ¿no crees? Al escuchar las palabras de Luke, el coleccionista sintió un escalofrío en el corazón y su expresión de dolor se congeló de inmediato. Necesito un portador que pueda contener una energía especial. ¿Encontrarás el más adecuado para mí, no? Preguntó Luke. El coleccionista se quedó atónito por un momento, pero luego un rayo de esperanza brilló en su interior. Hace cientos de miles de años, recolecté el núcleo de una estrella vibrante. Iré a recuperarlo de inmediato. Sin perder tiempo, el coleccionista se apresuró a buscar el núcleo estelar entre su vasta colección. En sus ojos, ese núcleo estelar se había convertido en su salvavidas. En ese momento, Jin había terminado de lidiar con sus enemigos y se acercó a Luke. Luke le entregó casualmente la bola espiritual cósmica, ahora vacía, que alguna vez había contenido la gema del poder. Maestro, ¿esto? Preguntó Jin, un poco desconcertado. ¿Crees que esta cosa es bonita, no? Ya le quité la piedra de poder, así que ya no sirve. Puedes quedártela, dijo Luke con indiferencia. Este pequeño gesto casi hizo llorar a Jin. Antes de que pudiera responder, el frenético coleccionista regresó, llevando el enorme núcleo estelar, desesperado por rogar por su vida. Capítulo 152. Los demás sirvientes a bordo de la nave espacial del coleccionista ya estaban arrodillados en un rincón, temblando. No se atrevían a mostrar la cara ni a hacer ruido, temiendo que Luke y los demás los vieran. Este es el núcleo estelar. Se lo compré a una civilización errante hace 500.000 años por decenas de miles de millones de monedas estelares. El coleccionista explicó. Esa civilización era destructiva, robando constantemente los núcleos de los planetas mientras vagaban por el universo. Pero finalmente, provocaron a los celestiales y fueron perseguidos por todo el universo, hasta que fueron completamente aniquilados. El coleccionista presentó a Luke el núcleo estelar que contenía la energía de una estrella entera como si fuera un tesoro, hablándole con seriedad. En manos de otras civilizaciones, dicho núcleo se convertiría en una poderosa fuente de energía. En manos de los enanos, podría convertirse en un artefacto sagrado. Pero en posesión del coleccionista, simplemente acumulaba polvo en su oscura fortaleza de colecciones. Al sentir las ondas de energía que emanaban del núcleo, Luke comprendió que la estrella que dio origen a este núcleo no era vieja, con una vida de no más de 50 millones de años. Una estrella en su juventud. Desafortunadamente, se había topado con ladrones cósmicos que le habían robado el núcleo. La estrella pronto se convertiría en un cascarón muerto. Luke extendió la mano hacia el núcleo estelar, y la piedra espacial de su guantelete brilló con una luz azul. Una grieta espacial apareció y se tragó el núcleo. He oído que ustedes, remanentes de los viejos tiempos, han formado una organización corrupta llamada el Consejo de Ancianos del Universo, ¿verdad? Preguntó Luke. El corazón del coleccionista dio un vuelco, preguntándose cuál era el propósito de Luke. Ego, el planeta viviente, fue miembro del Consejo. Ahora, dime dónde está, exigió Luke. No había olvidado su idea de construir un reino en expansión, y Ego era clave en su plan. Me pregunto por qué buscas a Ego, preguntó el coleccionista con cautela, inseguro de los motivos de Luke. Te aconsejo que sepas lo menos posible. Cuanto más sepas, más rápido morirás. ¿Entiendes ese principio, verdad? Luke habló lentamente, con los ojos brillando con una luz roja oscura. El aura de aniquilación en su voz hizo que el coleccionista se estremeciera violentamente. El sistema estelar donde se encuentra Ego es muy remoto. Aparte de él, no hay otros planetas con vida en toda la región. Los ha devorado todos, comenzó el coleccionista con voz temblorosa. Una vez afirmó ser un dios, y percibimos su poder divino. Así que le permitimos unirse al consejo. Pero más tarde, descubrimos que sus acciones violaban nuestras reglas y lo expulsamos unánimemente del consejo. Desde entonces, su consumo de energía planetaria se ha vuelto cada vez más imprudente. Si hubiéramos tenido el poder de atravesar su caparazón planetario, lo habríamos aniquilado hace mucho tiempo. El coleccionista le entregó a Luke un mapa estelar. Una luz roja parpadeó en el mapa, marcando la ubicación de Ego. Su tono estaba lleno de indignación ante la crueldad de Ego, aunque claramente era una actuación. Si uno no lo supiera, podría pensar que el coleccionista era un guardián del universo, luchando por la justicia. Basta ya de tu repugnante hipocresía, dijo Luke con frialdad.
Tú y tu hermano, que disfruta capturando esclavos por diversión, no sois mejores que Ego. Las palabras de Luke interrumpieron la actuación del coleccionista, exponiendo la verdad. Aunque los ancianos del universo no eran abiertamente malvados, estaban lejos de ser buenos. Respetado señor, perdóneme. De ahora en adelante, todo en el grupo es suyo, y me convertiré en su más leal servidor, suplicó el coleccionista, abandonando cualquier orgullo por su posición. Luke lo pensó un momento antes de decidir perdonarle la vida al coleccionista. El coleccionista era una figura insignificante, y su vida o muerte carecían de importancia para Luke. Sin embargo, Luke no iba a dejarlo escapar fácilmente. Una luz roja brilló en sus ojos y dos sutiles rayos Omega se dispararon, marcando el símbolo Omega de Luke en la frente y el alma del coleccionista. Como esclavo, esta es la marca que te doy. Recuerda el dolor que acabas de sentir. Si alguna vez me traicionas, tu alma jamás descansará, advirtió Luke. De ahora en adelante, Jin es tu segunda amo. Sus órdenes tienen el mismo peso que las mías. ¿Entendido? Lo entiendo, maestro Luke. Seguiré las órdenes de la señora Jin sin rechistar. El coleccionista gimió, todavía agarrándose la frente con dolor. Sigue gestionando tus operaciones en la Tierra de la Nada y el grupo. Si necesito algo, te lo diré, dijo Luke antes de irse con Jin. Después de confirmar que Luke efectivamente se había ido, el coleccionista se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire antes de cerrar lentamente los ojos como si hubiera caído en un sueño profundo. Mientras tanto, Katana, la criada del coleccionista, tenía otros planes. Planeaba escapar con su hermana, Karina. Silenciosamente, se levantó, se acercó sigilosamente al contenedor donde Karina estaba prisionera y lo abrió rápidamente. Katana abrazó a su hermana con fuerza, tapándole la boca para que no dijera nada. Juntas, las dos hermanas se dirigieron a un pequeño vehículo volador. Sin dudarlo, abordaron la nave e iniciaron la secuencia de lanzamiento. El sistema inteligente de la fortaleza del coleccionista detectó la activación del vehículo y abrió la salida, permitiéndoles escapar. Hermana, por fin escapamos de las garras de ese pervertido. Gritó Karina, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, ya somos libres. Nos iremos de este lugar para siempre. Katana tranquilizó a su hermana. Ese dios viene de un planeta llamado Tierra en el sistema solar. Iremos allí. El coleccionista no se atreverá a seguirnos a ese planeta. Una vez allí, estaremos a salvo. La perspicacia de Katana, sin saberlo, les salvó la vida. El coleccionista se enfureció al descubrir su escape, pero al enterarse de que habían huido a la Tierra, abandonó la persecución, demasiado temeroso de la ira de Luke como para seguirlos. Maestra, ¿qué es este lugar? Preguntó Jin al darse cuenta de que Luke la había traído a un lugar muy extraño. Frente a ellos había un pequeño planeta rodeado por un enorme anillo estelar. Niravellir, la residencia de los artesanos enanos, explicó Luke. También es un lugar famoso por la creación de artefactos en el universo. El martillo de Thor, Mjolnir, la lanza eterna de Odín, Gungnir, y mi guantelete del infinito provienen de aquí. Maestro, ¿ha venido a forjar un arma? Preguntó Jin, confundida. Luke ya era inmensamente poderoso y tenía un guante con 3 gemas del infinito incrustadas. Seguramente no necesitaba más armas. No, no es un arma en el sentido tradicional. Es más bien una batería de energía que contiene energía infinita. Luke aclaró, ese núcleo estelar es el mejor vehículo para transportar el poder de la voluntad. Se le llama portador, pero en realidad es solo el hogar del tiburón iónico. Una vez formada la batería de energía central, la voluntad verde brillará oficialmente en este universo. ¿Es similar a la batería central de energía de los cómics de Linterna Verde? Preguntó Jin, y sus palabras sorprendieron momentáneamente a Luke. Se preguntó cómo sabía de Linterna Verde, pero luego recordó que los cómics de DC existían en el universo Marvel. El más famoso, por supuesto, era Superman. Sí, lo que voy a forjar es la batería central de energía de Linterna Verde. Pronto, una nueva fuerza surgirá en este universo. El espectro emocional, respondió Luke, sin ocultar sus intenciones. Pero no es Linterna Verde solo un cómic. Y la fuerza Fénix que llevo dentro es la fuente de toda la energía emocional del universo. Nunca había oído hablar del espectro emocional, dijo Jin con escepticismo, pues aún lo consideraba un concepto ficticio de los cómics. ¿Qué crees que es esto? Preguntó Luke, sacando el Ion Shark verde de su espacio del sistema. ¿Es ese, el tiburón Ion, la bestia Linterna Verde? Dios mío. ¿Cómo es posible? Exclamó Jin, tapándose la boca con sorpresa al ver al tiburón verde nadar alrededor de Luke. Capítulo 153. ¿Quién dice que el mundo de los cómics es falso? Continuó Luke. ¿Alguna vez has considerado que quizás el universo donde existen Superman y Linterna Verde sea real? ¿Y que esos editores de cómics simplemente vislumbraron accidentalmente eventos reales de otro universo y los grabaron como cómics? ¿Y si el mundo en el que vivimos está siendo observado y grabado de otra forma? Mientras Luke hablaba, miraba hacia arriba.
Su mirada parecía atravesar el espacio infinito, como si pudiera ver más allá del universo mismo. Jin quedó atónita ante las palabras de Luke, pero empezó a aceptar la posibilidad. Después de todo, el universo era vasto, y quizá existieran infinitos universos más allá. Los sucesos de esos cómics bien podrían haber ocurrido en uno de ellos. Quizás todo lo que ella experimentaba era solo una historia en el mundo de otra persona. Esto no la hizo cuestionar el significado de su existencia. Más bien, despertó en ella el deseo de aprender más sobre el universo. Vamos. Te llevaré a conocer a los mejores artesanos del universo. Los enanos, dijo Luke mientras guardaba el tiburón iónico y conducía a Jin a Nidavellir. Todo parecía exactamente igual que la última vez que Luke los visitó, hacía más de 20 años. Nada había cambiado. Para los enanos, quizás lo más significativo de la vida era forjar continuamente mejores armas. Al percibir la presencia de los recién llegados, el rey enano Eitri dejó su arma inacabada y salió corriendo a su encuentro. Al ver que los visitantes eran desconocidos, la confusión se reflejó en el rostro de Eitri. Sintió una extraña familiaridad en Luke, pero no recordaba dónde lo había visto antes. ¿Quién eres y qué te trae a Nidavellir?, preguntó Eitri, intentando ser educado. Maestra, ¿de verdad es un enano? Es tan alto. Le susurró Jin telepáticamente a Luke, compartiendo sus pensamientos. Al fin y al cabo, los enanos sobre los que había leído en los cuentos de hadas eran bajos y menudos, y no podía conciliar esa imagen con la figura de casi 5 metros que tenía ante ella. Este sí que es un enano de verdad. El que tienes delante es Eitri, el rey de los enanos y el mejor artesano de todos ellos, respondió Luke mentalmente a Jin. Eitri, ¿me has olvidado?, preguntó Luke en voz alta al rey enano. ¿Tú, eres Luke?, preguntó Eitri, con los recuerdos desfilando por su mente. Tras ver los cuernos de dragón en la cabeza de Luke, lo reconoció y su rostro se llenó de sorpresa. Parece que te acuerdas de mí, dijo Luke con una pequeña sonrisa. Luke sonrió y, cuando su poder divino se manifestó, una sombra de dragón gigante apareció ante los ojos de Eitri, confirmando la identidad de Luke. ¿De verdad que eres el señor Luke? Ha pasado mucho tiempo, dijo Eitri, visiblemente aliviado. Tras confirmar la identidad de Luke, Eitri se sintió algo cohibido. Había oído historias sobre las hazañas de Luke de algunos asgardianos a lo largo de los años y sabía lo poderoso que era el hombre que tenía frente a él. Ni siquiera Odín, el rey dios al que alguna vez creyó invencible, podía compararse con la fuerza de Luke. La enorme diferencia de poder lo inquietaba, a pesar de estar en su propio dominio. Eitri, vengo a pedirte ayuda para construir un contenedor. Estos son los materiales que te traje, dijo Luke mientras sacaba los materiales uno por uno. El núcleo estelar, un montón de cristales del dios del sol, escamas de dragón que había obtenido a cambio y varios materiales más, algunos útiles, otros no. Mientras Luke le exponía su pedido a Eitri, Jin observaba en silencio, mirando de vez en cuando alrededor de Nidavellir, observando los alrededores mientras Luke discutía la construcción de la batería de energía central. Mientras tanto, al otro lado del universo, la muerte resucitó a Thanos. Sin embargo, el Thanos que volvió a la vida ya no era el poderoso titán que una vez fue. Despojado de todo su poder, fue cruelmente abandonado por la muerte, abandonado a vagar por las desoladas ruinas de Titán, un mundo ya diezmado por su propia mano. ¿Por qué estoy vivo? ¿Quién me quitó el poder?, murmuró Thanos, sentado en el suelo, confundido y desorientado. El otrora poderoso conquistador ahora se sentía débil e impotente. La sensación de mortalidad le resultaba inquietante y desconocida. Lo que Thanos no sabía era que su hija adoptiva, Nebula, cuyo cuerpo había alterado, estaba siendo influenciada por una voz misteriosa. Ahora lideraba una flota hacia Titán, ajena a la resurrección de su padre y a su nueva vulnerabilidad. Originalmente, Nebula quería regresar al cuadrante oscuro para tomar el control de las fuerzas restantes de Thanos, pero pasó por alto la presencia de Ebon Maw, su fiel sirviente. Ebon Maw no podía creer que su amo hubiera sido derrotado tan fácilmente, así que desconfió de la afirmación de Nebula de que Thanos estaba muerto. Cuando Nebula intentó tomar el poder por la fuerza, fue rápidamente derrotada por Ebon Maw. Sin embargo, en lugar de matarla, Ebon Maw decidió dejarla ir. Ahora, Nebula estaba a la deriva en el universo con su flota. Hija de Thanos, ¿te duele saber de la muerte del padre que tanto odiabas? Una voz misteriosa habló de repente al oído de Nebula. ¿Quién anda ahí? ¿Quiénes son?, preguntó Nebula, mirando a su alrededor con cautela. Pero los soldados que la rodeaban no mostraron señales de alarma. ¿Alguien escuchó una voz?, preguntó Nebula a sus hombres. No, Lady Nebula, no oímos nada, respondieron al unísono. Cuando Nebula comenzó a pensar que podría estar alucinando, la voz regresó. ¿De verdad crees que Thanos está muerto? La expresión de Nebula cambió, pero luego se relajó. Todo parecía indicar que Thanos había muerto en el planeta Morak. Thanos es historia. Fracasó y desapareció en el vacío con sus absurdos ideales. Ahora soy libre. Ya no tengo que ser Sword.
espetó Nebula, intentando convencerse de que Thanos realmente se había ido. Después de todo, la había atormentado, física y mentalmente, durante años. La mitad mecánica de su cuerpo era un recordatorio constante del dolor que le había infligido. ¿En serio?, preguntó la voz burlancia. ¿Estás seguro de que tu pesadilla ha terminado, de que nunca volverá? Nebula se puso rígida. ¿Qué quieres?, preguntó. Solo estoy afirmando un hecho que no estás dispuesto a aceptar. Si quieres saber la verdad, ve a las ruinas de Titán. Podrías encontrarte con una sorpresa inesperada. La voz se apagó después de eso. Una feroz batalla interna se desató en la mente de Nebula. Por un lado, deseaba desesperadamente que Thanos muriera, que se liberara de la pesadilla que representaba. Pero por otro lado, una parte de ella, una emoción que no comprendía del todo, esperaba que aún estuviera vivo. Con sus emociones contradictorias arremolinándose, Nebula tomó una decisión. Tenía que saber la verdad. A toda velocidad. Pongan rumbo a Titán, ordenó. Mientras tanto, en Titán, Thanos vagaba por las ruinas desoladas de su mundo natal, extendiendo la mano para tocar los restos desmoronados. Aunque nació aquí, lideró personalmente la destrucción de Titán tras su exilio. Nunca pensé que volvería aquí, murmuró Thanos, mirando el cielo gris. Una vez usó una fuerza abrumadora para arrasar este lugar, y ahora solo sentía vacío. Despojado del poder que una vez lo hizo invencible, Thanos ahora era tan débil como cualquier hombre común. Sentado entre las ruinas, Thanos observó su entorno. Los recuerdos de la antigua gloria de Titán aún vívidos en su mente. Mientras estaba allí sentado, el agotamiento lo invadió y, poco a poco, sus ojos se cerraron. Un tiempo después, un dolor agudo lo despertó de golpe. Al abrir los ojos, vio una pequeña bestia mordiéndole el brazo. Sin dudarlo, Thanos agarró a la criatura y le golpeó la cabeza con una roca cercana. Un golpe, luego otro, hasta que la bestia murió. «¿Me he vuelto tan débil?», murmuró Thanos, mirando a la criatura sin vida. Sintió un hambre punzante en el estómago, una sensación que no había experimentado en siglos. Como Titán eterno, Thanos hacía tiempo que había dejado de necesitar alimento. La energía cósmica que absorbía era más que suficiente para sustentarlo. Pero ahora, esa hambre tan familiar había regresado. A pesar de su asco, Thanos destrozó el cadáver de la bestia, sabiendo que debía sobrevivir. Él era Thanos. Mientras estuviera vivo, siempre habría una oportunidad de resurgir. Tras comer lo suficiente para saciar su hambre, Thanos se puso de pie y comenzó a buscar entre las ruinas algo que pudiera ayudarlo a escapar. Pero Titán llevaba siglos destruido, y todo lo de valor había sido arrebatado hacía tiempo por sus propias fuerzas. Mientras vagaba por el páramo, un sonido familiar llenó el cielo. Levantó la vista y vio una enorme nave espacial descendiendo, con el símbolo del cuadrante oscuro estampado en su casco. La nave aterrizó lentamente frente a él. Capítulo 154. En un instante, un rayo de esperanza surgió en el corazón de Thanos. Originalmente, cuando Nebula vio la figura púrpura, semejante a una pesadilla, en las imágenes recibidas por la nave espacial, su reacción instintiva fue irse. Pero tras una cuidadosa observación, descubrió que Thanos parecía haber perdido el poder de arrasar con todo. Debido al resentimiento que sentía hacia Thanos durante tantos años, Nebula permitió que la nave aterrizara. El grupo de armas biológicas semimecánicas de producción en masa que se encontraba tras ella ya estaba completamente controlado por ella. Incluso al enfrentarse a su antiguo amo, estos seres solo obedecían las órdenes de Nebula en su fuero interno. Nebula. Thanos la llamó como antes. Al oír el sonido, el cuerpo de Nebula comenzó a temblar instintivamente, pero al instante siguiente, reprimió con fuerza toda la incomodidad. Thanos. Una voz llena de infinito resentimiento emanó del cielo sobre Nebula. Sin decir nada más, levantó la muñeca y lanzó una onda expansiva que lanzó a Thanos directamente, estrellándolo contra las ruinas tras él. De repente, un chorro de sangre brotó de la boca de Thanos. Al ver esto, Nebula finalmente confirmó que el Thanos que tenía frente a ella ya no era el tirano oscuro de antaño, sino solo un inútil que podía manipular a su antojo. En un instante, toda la tortura que había sufrido le vino a la mente, los ojos de Nebula se enrojecieron y se abalanzó sobre Thanos, comenzando a golpearlo y patearlo. Thanos recibió un golpe tan fuerte que fue completamente incapaz de resistir y apenas pudo levantar los brazos para bloquear el ataque. Esta paliza unilateral duró casi una hora, durante la cual Nebula desahogó toda la tortura que había soportado a lo largo de los años. Para entonces, Thanos ya estaba al borde de la muerte. Sin embargo, había un atisbo de alivio en sus ojos cuando miró a Nebula, y esa mirada la hirió profundamente. Deseaba lanzar un ataque para volarle la cabeza a Thanos, pero tras levantar la muñeca, no pudo hacerlo. Thanos quedó inconsciente debido a sus graves heridas. Durante este periodo, Nebula contempló ese rostro repugnante y quiso quitarle la vida innumerables veces. Sin embargo, cada vez que levantaba la mano, la mirada anterior de Thanos aparecía en su mente, impidiéndole repetirlo.
Al final, tras una feroz batalla psicológica, no logró acabar con Thanos e incluso le administró tratamiento. Cuando Thanos despertó, no le sorprendió en absoluto ver su cuerpo atado. Lo que realmente le sorprendió fue que Nebula no decidiera matarlo. ¿Cómo sobreviviste? Al ver a Thanos despertar, Nebula se acercó a él y le preguntó con frialdad. ¿Sobrevivir? No lo sé. En mi último recuerdo, solo recuerdo que la pelirroja usó un movimiento llamado Juicio de Fénix contra mí. Llamas infinitas lo inundaron todo. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, al despertar, me encontré en Titán. Thanos no parecía estar enojado en absoluto por la paliza que Nebula le había propinado anteriormente y respondió a sus preguntas con paciencia. ¿No te derrotó el tipo con las gemas del infinito? Nebula sintió que había descubierto el punto ciego del asunto. Siempre había creído que fue Luke, quien poseía 2 gemas del infinito, quien derrotó a Thanos, pero ahora, tras escuchar lo que dijo Thanos, descubrió que las cosas no parecían ser como las imaginaba. Este universo no es tan simple como pensábamos. Creí que yo sería el destino de este universo. Ni siquiera el viejo león de Odín pudo resistir los estragos del tiempo y finalmente perdió sus garras. Sin embargo, la aparición de esas 2 personas destrozó por completo todas mis suposiciones. Ahora, pensando en la impotencia que sintió frente a Luke y Jean, Thanos no pudo evitar cuestionar su ideal de ser el destino del universo. ¿Quién hubiera pensado que el otrora despiadado tirano cósmico ahora sería derrotado hasta el punto de perder la voluntad? ¡Qué irónico! Nebula observó la apariencia actual de Thanos, feliz, pero también con sentimientos encontrados. Después de todo, en su mente, Thanos siempre había sido una figura dura y despiadada, y la muerte envolvían cada planeta en el que aterrizaba. Pero ahora, este padre que una vez la hizo sentir extremadamente desesperada era tan débil. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó Nebula de repente con una mueca de desprecio. Thanos sintió mucha curiosidad. Porque una voz en mi oído me guió hasta aquí, queriendo que te matara con mis propias manos. Nebula no ocultó el propósito de su visita. Entonces, ¿por qué no me matas? Mira esa cosa mecánica tan fea que llevas. Le pedí personalmente a Ebony Maw que te la modificara. Comparada con Gamora, eres una decepción. Ya sea en sabiduría, fuerza o habilidades de combate, no te puedes comparar con tu hermana en nada. En cuanto al comportamiento actual de Nebula, Thanos, quien conocía bien la naturaleza humana, ya tenía una comprensión aproximada de su psicología. Así que, en ese momento, Thanos quiso usar palabras para provocar a Nebula y confirmar su suposición. Efectivamente, al escuchar esto, una violenta emoción la invadió de nuevo. Siempre había atribuido parte de su estado actual a Gamora. De no ser por ella, jamás la habrían tratado así. Ahora Thanos lo señaló abiertamente. Nebula levantó la muñeca con furia, enviando una onda expansiva que pasó junto a la cabeza de Thanos y golpeó con fuerza la pared detrás de él. Pero Thanos ni siquiera pestañeó. Debilidad, esta es la debilidad común de ustedes 2, hermanos. Thanos continuó con su destrucción verbal. Ya basta, cállate. Thanos, ahora eres mi prisionero. Te desterraré a los confines del universo y dejaré que tú, antiguo señor del universo, te las arregles solo en la soledad y la desesperación. Era cierto que Nebula no podía matar a Thanos por alguna emoción especial. Por lo tanto, la mejor opción que podía tomar era exiliarlo para siempre. En su opinión, con Thanos ahora tan débil e impotente, el único destino que le aguardaba era una muerte solitaria. Nebula llevó a Thanos a la galaxia más remota, y tras detectar la existencia de un agujero negro, sintió que había encontrado un lugar mejor para su exilio. Thanos, ¿ves ese agujero negro? Es perfecto para tu tumba. Al final, Nebula envió a Thanos a una pequeña aeronave, configuró el programa y la liberó. La aeronave se dirigió directamente hacia el agujero negro. Mientras Thanos observaba el agujero negro, contempló la posibilidad de eliminarlo allí. Después de ver la nave espacial que transportaba a Thanos siendo tragada por el agujero negro, Nebula sintió que su corazón se aliviaba repentinamente. Por fin ha terminado. Tras decirse esto en silencio, Nebula condujo la flota. Ahora era libre. Tras entrar en el agujero negro, Thanos descubrió que ninguna fuerza destructiva lo destrozaba, como había imaginado. Estaba oscuro y silencioso, sin luz visible a su alrededor. Tras un tiempo indeterminado, Thanos descubrió que aún no estaba muerto. De repente, vio aparecer frente a él algo que parecía luz. Sabía que estaba dentro de un agujero negro, y que la apariencia de luz era imposible. Justo cuando creía estar alucinando, una fuerza poderosa arrastró la aeronave que transportaba a Thanos hacia un destino desconocido. Al abrir los ojos, se encontró en un vasto e infinito espacio lleno de luz. Debajo, las paredes estaban incrustadas con innumerables estatuas de piedra, cada una representando figuras diferentes. A pesar de sus apariencias diversas, todas compartían la misma expresión de satisfacción, casi onírica, como si estuvieran sumidas en un sueño placentero. Un aura misteriosa y aterradora emanaba de cada una de ellas. ¿Dónde estoy?
murmuró Thanos, observando su entorno con recelo. Bienvenido a la cantera de los dioses. 3 viejas voces resonaron repentinamente en sus oídos. Al instante siguiente, 3 ancianas con túnicas negras aparecieron ante él, unidas por una cadena. Eran las guardianas de la cantera, conocidas como las brujas infinitas. Allí descansaban los dioses muertos y olvidados del universo, donde se almacenaban sus poderes divinos. Durante incontables eones, muchas almas afortunadas habían buscado el poder supremo que estos antiguos dioses habían dejado. Sin embargo, ninguna había superado la prueba, y todas se habían convertido en estatuas que adornaban las paredes. Incluso Thanos, con todo su conocimiento del cosmos, no tenía memoria ni conocimiento de tal lugar. El último titán eterno. Una de las brujas habló. ¿Deseas descubrir el legado de los antiguos dioses de esta cantera y renacer? Si superas la prueba del muro inmortal, serás digno de heredar el supremo poder divino y convertirte en un verdadero dios eterno, añadió otra bruja. Thanos permaneció en silencio, meditando sobre sus palabras. Tras un momento, preguntó, ¿cuál es la prueba? Debes experimentarlo tú mismo. Respondió la bruja con voz críptica y evasiva. Toma tu decisión ahora, continuaron, con voces desprovistas de emoción. Vete o salta a la mina y acepta la prueba. Thanos observó las innumerables estatuas de quienes habían fracasado antes que él, cada una congelada en el tiempo, y tomó una decisión. Sin dudarlo, saltó al abismo. Tan pronto como lo hizo, su cuerpo fue arrastrado hacia el muro inmortal, y el torrente de energía divina lo convirtió instantáneamente en una estatua de piedra, al igual que aquellos que vinieron antes que él. ¿Podrá realmente pasar la prueba? Preguntó una bruja. El destino lleva mucho tiempo esperando, respondió otro. Nuestras cadenas están a punto de romperse, murmuró el tercero. Su críptica conversación sugería que sabían de la llegada de Thanos mucho antes de que ocurriera. Capítulo 155. Maestro, ¿es este el planeta viviente? Parece un planeta cualquiera con vida. Nada especial. Comentó Jin, observando a Ego, el planeta, con curiosidad. Él y Luke acababan de terminar de discutir los planos de forja y el diseño final de la batería central de energía de los linternas verdes, dejando el resto a los enanos. Ahora, estaban fuera de la órbita de Ego. Luke se rió entre dientes. No te preocupes. Pronto verás en qué se diferencia este de los demás. En cuanto Luke terminó de hablar, una figura voló hacia ellos desde el planeta de abajo. En instantes, un anciano de cabello rizado, vestido con una túnica plateada y con una expresión amable, apareció ante ellos. Jaja, sentí un aura familiar en cuanto apareciste, saludó el anciano con entusiasmo. Parece que tenía razón. Eres uno de nosotros, un dios cósmico. Me llamo Ego, y el planeta que está detrás de mí es mi territorio exclusivo. Si no te importa, te invito a visitarme. Ego extendió los brazos hacia Luke, preparándose para abrazarlo con cariño. A pesar de su actitud amistosa, los celos y la codicia ardían en su interior. Aunque se consideraba un dios, era simplemente un ser incompleto, un cerebro sin cuerpo. A lo largo de los eones, Ego se había forjado con esmero, pero seguía siendo un producto imperfecto. En los cómics, Ego obtuvo un poder tremendo al recibir un don de Galactus, transformándose de un simple cerebro a un cuerpo completo, alcanzando el nivel multidimensional del poder. Ahora, al conocer a Luke, su único pensamiento era engañarlo, ganarse su confianza y finalmente devorarlo. Si Ego pudiera consumir a un dios completo como Luke, podría finalmente alcanzar la plenitud y ascender a la verdadera divinidad. Luke, al observar la expresión aparentemente inofensiva de Ego, decidió no actuar de inmediato. En cambio, optó por seguirle el juego y ver qué torpes trucos intentaría. Para ocultar aún más sus intenciones, Luke ocultó el guantelete del infinito. Ego, una figura veterana en el cosmos, probablemente reconocería el poder de las gemas del infinito y estaría en alerta máxima si las viera. Fingiendo sorpresa, Luke abrazó cálidamente a Ego. Yo también sentí la presencia de un dios compañero y seguí el aura para encontrarte. Me siento honrado de conocer un espíritu afín. Incluso sin tu invitación, ya planeábamos visitar al dueño de este planeta único, añadió Luke con un sutil cambio de tono. Sin embargo, Ego, preocupado por idear una forma de retener a Luke allí el tiempo suficiente para atacar, no percibió el cambio en la voz de Luke. Su mente se agitaba con planes, calculando la mejor manera de atrapar a su invitado. Si se le daba el tiempo, Ego confiaba en encontrar la oportunidad perfecta para consumir a Luke. Ya no tendría que esparcir las semillas de la vida por el universo y esperar siglos para cosechar su descendencia. Jin observó el intercambio, sintiendo una mezcla de incomodidad y vergüenza. Conocía el verdadero propósito de Luke, y ciertamente no era nada bueno para Ego. Pero el dios del planeta estaba actuando con tanto entusiasmo que Jin sintió que algo no cuadraba. Para distraerse, se obligó a adoptar una expresión neutral, aunque su inquietud era palpable. Comprendiendo la incomodidad de Jin, Luke simplemente la trató como su seguidora silenciosa por ahora.
Gracias a la cálida hospitalidad de Ego, Luke y Jin pisaron oficialmente la superficie del planeta. Desde fuera, el planeta se parecía mucho a la Luna, con su superficie cubierta de vegetación. Era evidente que Ego cuidaba con esmero su cuerpo. Señor Ego, ¿es este su estimado invitado? Una mujer con apariencia humana, aunque con 2 pequeños tentáculos en la cabeza, se acercó respetuosamente. Era Mantis, la única hija de Ego que no había devorado a lo largo de los años, gracias a sus poderosas habilidades psíquicas. Mantis tenía la capacidad única de inducir a Ego a un sueño profundo, razón por la cual la mantenía cerca. Ella también era la carta de triunfo de Ego, destinada a ser usada contra Luke. Ego sabía que Mantis podía hipnotizarlo si lo pillaba desprevenido, y pretendía usar este poder para controlar a Luke. Mantis, prepárate para recibir a nuestro invitado más distinguido, ordenó Ego. Sí, maestro Ego. Respondió Mantis, lanzando una mirada discreta a Luke y Jin. Conocía todas las acciones de Ego a lo largo de los años, pero había sido condicionada por él desde la infancia. Para ella, no había nada inusual en que Ego consumiera a sus hijos. Lo veía como algo rutinario, tan común como comer o beber. Ahora, consideraba a Luke y Jin como la próxima comida de Ego. Las palabras clave que Ego había pronunciado antes eran un preludio de lo que cada visitante al planeta de Ego había experimentado. Una cálida bienvenida, seguida de su eventual desaparición, reducidos a huesos secos dentro del planeta. Mi querido Dios, parece que naciste hace poco, dijo Ego con tono conversacional al entrar en un gran salón de recepciones. Han pasado más de 20 años, respondió Luke, fingiendo despreocupación. Los celos de Ego se intensificaron. ¿Cómo era posible que ambos pertenecieran a la raza divina, si bien Luke nació con un cuerpo completo y pleno poder divino, mientras que Ego era un ser incompleto desde el principio? Su deseo de devorar a Luke aumentó, aunque la sonrisa en el rostro de Ego se volvió aún más amigable. En el período siguiente, Luke y Jin se asentaron en el planeta de Ego. Durante este tiempo, Ego compartió con Luke muchos detalles sobre el clan de los dioses. A diferencia de Luke, quien era más bien un nuevo dios, Ego había acumulado una inmensa cantidad de conocimiento a lo largo de incontables años. Mientras tanto, Jin se familiarizó con Mantis. Siendo ambas psíquicas, Jin encontró a Mantis como un lienzo en blanco, puro e inexperto, lo que le hizo sentir cariño por la inocente criatura. Con el tiempo, a medida que pasaban más tiempo juntas, Mantis aprendió gradualmente de Jin algo llamado amistad. Era un concepto nuevo para ella, y por primera vez, Mantis comenzó a comprender lo que significaba tener un amigo. Sin embargo, al conocer las verdaderas intenciones de Ego, Mantis comenzó a sentirse en conflicto. Mantis, ¿qué te pasa? Pareces un poco distraída hoy, preguntó Jin un día al notar la inusual tristeza de su amiga mientras se preparaban para pasear por el planeta de Ego. Mantis miró a Jin, pero bajó la vista. Temía que Ego estuviera escuchando su conversación, así que, en lugar de hablar en voz alta, decidió comunicarse telepáticamente. Sus antenas brillaron débilmente mientras su voz resonaba en la mente de Jin. Jin, tienes que irte de aquí inmediatamente. Jin, confundido, respondió. ¿De qué estás hablando, Mantis? Este lugar es peligroso. Tanto tú como tu maestro están en peligro. Ego, planea devorarlos a ti y a tu maestro, reveló Mantis con voz ligeramente temblorosa mientras luchaba por conciliar su lealtad a Ego y su nueva amistad con Jin. Al oír esto, la expresión de Jin se endureció. Le había cogido cariño a Mantis y, con el tiempo, había llegado a confiar en ella. Sin embargo, sabía que tanto Luke como ella habían ido allí con sus propios motivos, y que Ego también tenía las suyas. Aún así, la advertencia de Mantis consolidó el vínculo entre las dos mujeres. Mantis realmente veía a Jin como una amiga. No te preocupes, Mantis. Luke y yo estaremos bien, la tranquilizó Jin, aunque su mente ya estaba dándole vueltas a las implicaciones de lo que Mantis había revelado. Más tarde, Jin compartió la advertencia de Mantis con Luke. Maestro, creo que debes tener cuidado con Ego, le aconsejó telepáticamente. Bueno, parece que ya era hora, respondió Luke con tono tranquilo. Es hora de ver a este zorro revelar su cola. Jin dudó, todavía preocupado. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? No te preocupes. Si no estuviera seguro, no te habría traído, respondió Luke con seguridad. Tranquilizada, Jin terminó su vínculo telepático y esperó que Luke hiciera su movimiento. Al día siguiente, bajo la sutil manipulación de Luke, Ego finalmente mordió el anzuelo. Luke, quizá no lo sepas, empezó Ego, pero cerrar la consciencia a intervalos regulares puede ayudarnos a controlar mejor nuestros poderes. Mantis puede guiarnos a un sueño breve y profundo que nos permite hacerlo. ¿Te gustaría probarlo? Luke fingió estar intrigado. No lo sabía. Me encantaría intentarlo. Ego sonrió, sintiendo que su plan avanzaba sin problemas. No te preocupes, entraré en este sueño contigo. Mi planeta está completamente a salvo, no tienes nada que temer. Mientras tanto, Mantis, nervioso e inquieto después de recibir las instrucciones de Ego, inmediatamente se acercó a Jin. Jin, algo terrible está pasando.
Ego me pidió que hipnotizara a Luke. Creo que planea comérselo. ¿Qué hago? Mantis, no te preocupes. Haz lo que te dice, respondió Jin con calma, tranquilizando de nuevo a su amiga. Con sus preocupaciones momentáneamente dejadas de lado, Mantis se preparó para seguir las órdenes de Ego e hipnotizarlo a él y a Luke. Mantis, como siempre, hipnotízame primero, ordenó Ego, intentando que todo pareciera rutinario. Sí, señor Ego, dijo Mantis, dando un paso al frente y colocando su mano sobre la frente de Ego. Sus antenas brillaron y, en cuestión de segundos, Ego pareció caer en un sueño profundo. Luego, se acercó a Luke. Aunque llena de emociones encontradas, le puso las manos encima, y sus antenas volvieron a encenderse. Luke, siempre actor, cooperó plenamente, cerrando los ojos y fingiendo caer bajo su hechizo.